Hello. Hola, peceritos, ¿qué tal, guapos? Se viene LATAM. Vamos, LATAM. Todos con LATAM. ¡Viva LATAM! ¡LATAM, te quiero! ¡LATAM, te quiero! Pues muy bien. ¡Eh! Hola, guapos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé escribir, nonsense. Pongo mal. Hay que saber escribir. ¿Qué tal, peceritos? Faltan 26 minutos para que empiece, pero realmente van a empezar en 10 minutos, peceritos, ya veréis. ¿Estás bien? No estoy mal, ¿vale? Llevo desde ayer y hoy, pues hoy me he hecho la prueba del COVID y ha salido positivo. Ayer tenía fiebre, no mucha, pero me dolía bastante el cuerpo. Y hoy estoy bastante bien, ¿vale? Sí que es verdad que no he puesto el foco, ¿vale? Me veis un poquito mal, así pequeñito y tal. Pero da igual, lo importante no es mi cara. Lo importante es ayudaros aquí, ¿vale? Se te escucha muy bien, te recuperarás. Guay. ¿Ya lo tenías el año pasado? Sí, en julio, ¿no? ¿No, en julio? Sí, ¿no? ¿En julio? Sí, creo que sí. No me acuerdo, pero sí, fue algo así. ¡Hola, hombre Cole! ¿Qué tal, guapo? Sí, lo tuve, pero claro, esa vez fue bastante horrible. Muy horrible. Fatal. Porque no tenía ninguna vacuna, entonces no tenía ninguna defensa. Así que mi cuerpo estaba luchando cara a cara contra el COVID. Ahora básicamente es como una especie de resfriado, el Omicron, ¿sabes? Es un resfriado, pedritos. Pórtate de broma. Hay que vigilar, ¿vale? Hay que vigilar. Aunque no sea tan potente como antes, hay que ir siempre con mascarilla, lavarse las manos muy frecuentemente y ducharse una vez al año. Perdón. ¿Qué votaste, pecero? Vicen, no he votado nada. Yo voy a votar con vosotros y os voy a decir cuál va a ser el equipo ganador. O lo voy a intentar, ¿vale? ¿Podéis votar ahora? Sí, pero yo de vosotros no lo haría. Sí que es verdad que, claro, aquí, ostras, aquí es bastante más fácil decir quién va a ganar y quién no. O sea, yo, por ejemplo, el primero va a ganar Arena Quesito. El segundo, yo pienso que va a ganar Renegados. El tercero, la verdad es que no lo sé. No los conozco los equipos. Y el cuarto va a ganar Clash, pero es que Keep Sports, si no recuerdo mal, creo que son bastante buenos. Keep me suena. Pero vaya, si queréis votar, podéis votar. Lo importante del stream, peceritos, es que yo también os voy a intentar decir... No hay más competiciones, ¿no? Yo también os voy a intentar decir... el tema de las preguntas y las respuestas, ¿vale? Esta, peceritos, como veis, es mi segunda cuenta, ¿vale? En la primera cuenta ya tengo mi pin. Y estupendo. Hola, yo misma, ¿qué tal? ¿Kip te suena de Kit? No, tan tontito no soy. No, hasta ahí no. Entonces, básicamente, peceros, esta es como si fuera una cuenta nueva. De puntos me refiero, tengo 60 puntos. Entonces, vais a ver, peceritos, que en esta jornada vamos a conseguir el pin. Lo hemos conseguido en la primera y me han sobrado unos 200 puntos. Y aún así he fallado 2 partidos. Aún así he fallado 2 partidos. Uno, que me la he jugado muchísimo. Y otro, que por poquito... ¿Veis? Hola, no me ayudaste todavía en el tema de Trovo. Iker, no sé qué tema de Trovo es, la verdad. Y ya está. No me acuerdo. ¿Qué te tengo que ayudar yo de Trovo? Yo no puedo ver el vídeo mientras veo la Champion. ¿Qué? A ver, pues no hace falta que me... vale. Sí que puedes, ¿no? En YouTube sí que puede. Bueno, espérate, claro. ¿Desde dónde miras tú el de esto? Desde el móvil. Si lo miras desde el móvil, sí que es verdad que va a ser bastante complicado. Si lo miras desde el móvil es complicado, pero no es difícil. Quiero decir,
quiero decir, si tú... Voy a probarlo, a ver yo. Voy a probarlo, a ver. Event.brawlstars.com. A ver. Lo miro desde el móvil, ¿vale? Es lo mismo. Sí que puedes, Pecerito, sí que puedes. Y ahora, si esto lo reinicias... Voy a ayudarte, voy a intentar ayudarte. Y miras mi directo... A ver... ¿Puedes mirar mi directo y reiniciarlo? Sí que puedes. Pedrito, 100% puedes, 100% puedes. A ver, mira. Mira. ¿Ves esto? Me estoy viendo a mí mismo en el directo. ¿Ves esto? ¿Vale? Me estoy viendo a mí mismo en el directo. O sea, lo que tienes que hacer es, desde el mismo móvil, abres mi directo, pones mi directo de YouTube en pequeñito, ¿vale? En segunda pantalla, no sé cómo se llama eso, ¿vale? Y después lo que tienes que hacer es entrar en la página. Y ya está. La página la tenéis abajo en la descripción, os la pongo yo ahora mismo en el chat, ¿vale? Lo que no podía entrar en Trovo y tampoco sabía directo del pin de rosa. Iker, si no puedes entrar en Trovo es porque tienes que crearte una cuenta, creo. Y tampoco sabía directo del pin de rosa. No he entendido eso, la verdad. ¿Pasaste el nuevo evento? No, porque el evento, cuando ha salido el nuevo evento este de linterna de Sandy, yo estaba en directo y no he podido hacerlo. Incluso el otro lo he podido hacer, no al final, pero casi. Y solamente he conseguido el pin. Hostia. Pero tampoco me daba, ¿sabes? No me importaba. ¿Cuál hay que votar? Yo voy a votar en directo, peceritos. Yo voy a votar aquí con vosotros. Si vosotros queréis votar, votar ahora. Pero yo voy a esperarme a hacerlo con vosotros. ¿Vale? Podéis bajar aquí y darle predecir ganadores. Yo no lo voy a hacer para que vosotros veáis cuál voy a votar yo. Porque claro, es que no lo sé. No lo sé, tengo que mirar todo un poquito. Votar así porque si no lo sé. Yo te diría Arena Quesito, Renegados, Six y Clash Milan. Así de fácil. Pero tenéis que votar lo que vosotros queráis. ¿Vale? Yo os digo, esta es mi segunda cuenta y yo el pin ya lo tengo. Haced lo que queráis. Tienes a YouTube Prime. ¿Qué significa que tengo a YouTube Prime? ¡Ay, YouTube Prime! ¿Qué significa eso? Hola, Llorens. Hola. Hola, Jared. Hola, Maldonado. Hola, Giuseppe. Bro, hay cierro sesión y vuelvo a iniciar el evento. ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. Giuseppe, yo he hecho lo mismo. Yo he cerrado sesión con mi otra cuenta que tengo los 2000 puntos y he iniciado sesión con esta cuenta. No ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Sabes? Hola, Mildred. ¡Olé! ¿Olé qué? Hola, Luana. A ver, aquí ponen que falta 17 minutos, pero estoy seguro que cuando falten 10 minutos el evento empezará. ¿Vale? Jared, no tienes ni el pin de rosa. How baby. No tienes ni el pin de rosa. Ostras. A ver, no pasa nada. Literalmente no pasa nada porque puedes conseguir el pin de rosa ahora. ¿Sabes o no? Puedes conseguir el pin de rosa. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno de la Championship. Que tú puedes empezar ahora mismo y aunque yo ya tenga los 2000 puntos y ya estoy preparado para los próximos 1000 puntos más, tú puedes empezar desde cero y hoy mismo podrías conseguir el pin de rosa. Y en el próximo stream de Championship podrías conseguir el pin de Edgar. Sé que es verdad que yo de vosotros lo miraría aquí conmigo, la verdad. He de decir que el 99,9999% de las personas que ven el directo conmigo y votan lo que yo, se ganan el pin. Es así de fácil. Es así de fácil. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso.
Es así de fácil, de verdad lo digo. No lo diría por decir. Pero es que es así. Es así, papu. Estoy viendo un vídeo. Ay, de verdad. Ay, qué bueno. Hola, Nay, ¿qué tal? Hola, John. Acabo de dar cuenta que es el pin de Edgar. Joder, macho. ¿Cómo? ¿En serio? Pero si el primer día que salió esto, yo dije, ostras, Rosa y Edgar. Y después dije, ostras, ¿y si no es Edgar y es Funk? Porque se le parece así un poquito. Y dije, no, este es Edgar. Es Edgar. La verdad. Godek filtró el anuncio, al parecer será cantante. Sí, yo también lo vi. Saludos desde Harrisburg. ¡Ojo! Harrisburg. Me ha recordado a Harry comiendo una hamburguesa, macho. Qué rico. Euto con 1887 poites. Y Snoopy. Eu me alegro. Tu opo al pu. No sé qué has dicho. Supongo que dices que estás a 1887 puntos y ya está. Lo vas a conseguir fácil. Hola, buenos días. Buenas tardes o buenas noches. Hola, Pecero, gracias por hacer lo posible, por ayudarnos, guapo. De nada, go Mike. Yo sinceramente agradecería que dejarais un like y una suscripción y recordar que no va en coña, que ayer estaba enfermito, tenía fiebre y hoy me he despertado con esta voz y esta mucosidad y me he hecho la prueba y tengo COVID. Podría estar tranquilamente así, descansando, pero prefiero estar aquí e intentando ayudaros. He visto... Perdón, Y si de repente escucháis un algo así, lo siento, pero tengo que respirar y cuando respiro hay mocos. Pecero, tengo 944 puntos. Vale, Camilo, escúchame bien. 944 puntos. Yo creo, Camilo, que lo puedes conseguir. Si en este directo, Camilo, que todavía no tiene ni el pin de rosa, consigue los 2 pins, podría ser algo muy épico, ¿eh? El mocosaurio, literal. Literal. Pero estoy bien, O sea, estoy bien, simplemente que es la mucosidad. Pero bueno, para los que no saben cómo ver las dos cosas al mismo tiempo, tienen que abrir Google Chrome y YouTube en pantalla dividida. Exacto, Eduardo, gracias por decirlo. Vale, atentos, ya veréis. 13 minutos. He dicho 13. Cuando llegue a 10, estoy segurísimo que va a empezar. Esto lo están haciendo muy mal, y es que empiezan 10 minutos antes, cuando realmente deberían de empezar en punto. Eso creo, por mi parte, que no lo hacen bien. Porque tú imagínate que dices, vale, todavía tengo... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿What? Espera un momentito que tengo que mirar... ¿Cómo? ¡Ah! ¡Qué susto! Estaba flipando. Estaba flipando muchísimo, Estaba flipando muchísimo. Me ha dado un vuelco y todo, Ya está. Se ha bugueadísimo, Se ha bugueadísimo, chaval. Esto tiene copyright segurísimo. Era bait. Pues qué asquerosos, ¿no? Es que en Twitter he visto algo así y digo, no, hombre, no. Eso es mentira. Esto lo has photoshopeado tú. Ok. Hostia. Qué heavy. Holy moly. Bueno, ¿ya votaste? No. Voy a votar con vosotros para que veáis qué es lo que voy a votar.
Vuelvo a repetir. A ver, Arena Quesito tiene que ganar. Porque sí. Arena Quesito es muy bueno. No sé si era Rafa, ¿no? El que vimos que jugó súper bien. Renegados y Chasmac me suenan los dos, pero ahora mismo no sabría decirte cuáles son buenos y cuáles son mejores o peores, ¿vale? Unima Gaming y Six Free Agents, tampoco tengo ni idea de quiénes son. Y Milan, obviamente Clash Milan es mi equipo, ahí lo tenéis. Y Keep Sports también me suena. ¡Ojo! A ver, ya ha empezado esto, entonces, a ver. ¿Cómo? Ya ha empezado esto, ¿eh? A ver. A ver. ¿Hola? ¿Ves? Creo que ya ha empezado, ¿eh? Salud, gracias. Hello. ¿Qué os he dicho yo? Sony 49. Yo flipo. Hola. Hola, Yuji, ¿qué tal? ¿A vosotros os ha empezado? ¿O también os va así en plan... Pecero, ¿por qué no estás directo en Trovo? Antonio, porque el sábado hago directo en YouTube. Se os está cargando, ¿no? Vale. Vale. Adiós, Leiber. Ya no puedo votar, se me bloqueó. No te preocupes. Votaremos aquí en directo, ¿vale? Yo siempre os voy a decir lo mismo. Votar lo que vosotros queráis. Pero siempre que voto, acabo ganando. Quiero que lo sepáis. Bueno, pues esperar, ¿no? Está loading, perfecto, a esperar. Preparado con mis 1000 puntos. Dale a eso. Le damos. Espero que te recuperes del COVID. Te quiero empezar. Gracias, Iker, guapo. ¿Ganaste el desafío de las gemas? No sé qué desafío. Ah, no lo pude hacer. Voy a reiniciar otra vez, ¿vale? Hola, Radem. No, pero estos no. ¿No está Ark? ¿Son estos los que tocan? Pregunto, ¿eh? Tengo curiosidad. A ver. ¿English? Bruno. Sí, son los que tocan, ¿eh? Vale, pues nada, son los que tocan. Ya sé que está Álvaro Pecero, sé que está en español, pero... yo no miro el español y os voy a decir el por qué. Porque si yo, por ejemplo, quiero hablar con vosotros, no puedo hablar con vosotros. Estamos más atentos a lo que dicen, ¿sabes? Atentos, ¿vale? Porque nos va a empezar a dejar a votar. Ostras, no, faltan 10 minutos. Nada, no he dicho nada. Vale. ¿Cuántos brawlers han sido añadidos en 2022? 2, ¿no? Voto yo primero, no os preocupéis. 2, peceros. Toma, más 25 puntos para Gryffindor. 2, obvio. Ahí lo tenéis, más 25 puntos para Gryffindor. Cuando hayan preguntas así, escuchadme bien, ¿vale? Quizás os guste o no os guste lo que yo voy a hacer. Cuando yo sé la respuesta, respondo al momento, ¿vale? Pero cuando yo no sé la respuesta, también respondo al momento para que vosotros veáis la respuesta correcta. O sea, si yo, por ejemplo, en vez de poner 2, he puesto 1, 3 o 0, a mí no me dan los puntos. Sí que es verdad que me dan 5 monedas, ok, pero pone la respuesta correcta. Entonces, vosotros es cuando tenéis que aprovechar y poner la respuesta correcta. Tenéis que estar muy rápidos, ¿vale? Aún no me carga el directo, como que no. ¿Y te ha cargado el de esto? Qué raro, ¿no? Acabo de conseguir el pin de rosa, Cristian. Ole, me gusta. Hola Luis, ¿qué tal? Pecero, ¿por qué tienes 1085? Pues porque esta es mi cuenta secundaria.
Pecero no carga. A mí me funciona. A ver, peceros, escuchadme bien. Bueno, da igual, mirad la mía. Vais arriba a la izquierda, ¿vale? En la página oficial, le dais aquí, ponéis español y Brawl Stars Twitch. Y el que pone US es el que yo estoy mirando y me va bien. ¿Ya vas a votar con lo de los equipos? Sí, Leonardo, tengo que esperar a que lo pongan aquí y votaré con vosotros, ¿vale? No pude estar en el de esta mañana, pero espero conseguirlo ahora. Cuarzo, yo intentaré... No deja predecir, no, tenéis que hacerlo en directo, Mildred. Tenéis que hacerlo aquí conmigo, ¿vale? Yo intentaré, pues eso, como pone el título y como siempre lo he hecho, ayudando a todo el mundo a que consiga el pin. Normalmente todo el mundo que mira el stream, o casi todo el mundo, consigue el pin. Esos son miles de personas que consiguen el pin por ayudaros. Eso es importante, ¿vale? ¿Hubo algún bug esta mañana en la página? Sí. Los emotes... Los emotes que aparecen por aquí, a la derecha o a la izquierda, a veces no aparecían. Es como que... Pero bueno... Es como que... ¿Hola? No me carga el directo. Oy, oy, oy. A ver, no os preocupéis... Bueno, a ver. No os carga el directo, pero las preguntas sí que os cargan. Y a mí porque sí que me va. Ya me cargó, vale. ¿Dónde se vota? ¿Estás enfermo? Sí. Estoy con COVID. Podéis votar desde aquí. No va. A mí no me culpéis, ¿eh? Yo no he hecho nada. Yo no hago nada. A mí se me cargan las preguntas al menos. Mirad, mientras os vaya las preguntas es lo importante, ¿vale? A mí también no me carga el directo. Bueno, ya os cargará. Ya os cargará. Y si no, pues haced lo que os he dicho. Arriba a la izquierda ponéis en español y dais Brawl Stars Twitch US, ¿vale? Y después le dais aquí, lo de refrescar. Y punto. No debería de... Es que a mí me funciona, así que... ¡Ojo! Brawler más bloqueado en marzo en LATAM S. ¡Ostras! Voy a votar yo porque sí, a Fan. Yo voto a Fan, a ver qué tal. ¡Pum! Más 25 puntos. Estaba entre Fan y Byron. ¡Sí! Estaba entre Fan y Byron, he de decir, ¿eh? He estado a punto de poner Byron, incluso. ¿Cuánto horas directo de la copia de Fall Guys? De Stumble Guys. En directo no lo sé. En YouTube me refiero, no lo sé. En Trovo lo hago bastante. ¿Me saludas, Benijú? No lo sé, José Luis. Pregúntaselo a ver si está. Pecero, ya conseguí el pin. ¿Ya? ¿Y eso? Pecero, cámbialo al idioma español. No. Ten cuidado, los patos van a dominar el mundo. Lo sé. Lo sé. ¡Ay! Hola, Lord Hunter. Tía Toli, no me deja votar. A ver, Lord Hunter. Arriba a la derecha tienes tu cuenta, como yo. Tienes tu cuenta vinculada de Supercell ID. No me deja votar, se va rápido. Sí, vale, tenéis que ir súper rápido. O sea, son como 15 segundos. Es terrible. Es terrible. O sea, ¿ves ahora que estamos aquí esperando 2 minutos? En plan, bueno, yo creo que deberían de poner en vez de 15 segundos 30. Porque hay gente que no le da tiempo a votar. Jair, si vuelves a decirme que lo cambia en español, te voy a ofrecer que te vayas del directo. Guapo. No me carga. Joder, macho. A ver, ¿a cuántas personas no os carga? Hola, Ángel, ¿qué tal, guapo? Estoy a solo 90 puntos de conseguir el emote. David, lo consigues fácil. Fortnite o
la Babaye. No sé qué es eso. Hola, Jonat Crack, ¿qué tal, guapo? A mí ya me carga, no alcancen, a mí no, a mí no, a mí... Hostia. No, pero a mí ya me va, ¿vale? A mí no me carga, no me carga. A ver. A mí me va perfecto. A mí es que me va bien, no... Ah, es un meme. Fortnite babaje, no que no sé lo que es. Yo os digo, a mí me va estupendo. A mí me va estupendo. Si a mí me va bien, el de Álvaro no carga, vale. Y si ponéis el que yo os he dicho, peceros, escuchadme bien. Vais a la página, arriba a la izquierda, ponéis en español, pero el español es para ver la página. Yo antes lo he puesto en alemán y me salía... Pero vais aquí a elegir transmisión y en vez de poner alguno de estos tres, ponéis este. Ponéis este. Hacerme caso. Es así de fácil. ¿Por qué no me deja votar un equipo? Porque todavía no deja. Ahora dentro de nada, peceros, atentos, se viene. Yo voy a votar a Arena Quesito, votar lo que queráis. Yo voy a votar a Arena Quesito. Pero se viene ya. Te dejo mi idea de Brawl Stars, ¿quieres? No, no me lo pases. El fin se acerca. Arena Quesito viva, obvio. Ay, tengo 50 puntos, ¿tengo oportunidad? Sí. Quizás, o sea, de conseguir los 2000 puntos no. El de Rosa quizás sí. El de Rosa quizás sí. Ah, es que Álvaro no es tan directo. Espera un momentito. Bien. Yo lo he dicho. Pero Pecero, siempre se puede votar una hora antes de... Sí, Subcerito, pero escúchame bien. Está mal hecho, ¿vale? Está mal hecho. ¿Sabes por qué está mal hecho? Porque en la misma página te dicen que puedes votar una hora antes. Y no es verdad, te dejan votar 45 minutos. O sea, te dejan votar una hora antes, pero dura 45 minutos. Los últimos 15 minutos ya ha empezado esto. Y cuando empieza el evento... Vale, peceros. Arena Quesito 100%, ¿no? Hostia, 92%. 90, nunca he visto más de 90%, ¿eh? Nunca... A ver, es obvio. Me siento triste, Giovanni. Pues siéntate así. Verás que te sentarás mejor. No, así es de triste. Siéntate así. Hazme caso, Giovanni. Sé de la vida. Hazme caso. Hazme caso. Hola, Francisco, ¿qué tal? Aku es recontrafamoso, pero da igual, peceros, que seas recontrafamoso. Hemos visto muchísimas veces equipos grandes, los más grandes, con los mejores jugadores del mundo, perder contra equipos que ni los conocen, ni los jugadores se conocen. Esto pasa, es lo que tiene. Juas, has dicho algo, no... ¿Qué se viene esta semana? Tengo miedo. Son las 10 de la mañana en mi país. Alan, pues está bien, buena hora para despertarte. Yo me despierto cada día, peceritos, a las 8:45, ¿eh? De lunes a domingo. No va en coña, ¿eh? Mira, te voy a enseñar... Mide esto, ya verás tú. A ver, ¿dónde se mira esto? ¿Reloj? This is going to be a real interesting story. Also with AQM dropping P.E.K.K.A here, actually. I wonder if that is going to mix things up a little too. 8:45, alarma todos los días. Boom. Boom. I love having my predictions be incorrect, as strange as that sounds. Of course, if you want to get the shredder pin, but still...
Hola, Pecero, una pregunta. ¿Cuál es el link de la página web? Mateo. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Un saludo para tu hermana Luisa. Un saludo. Esto empieza ya, ¿eh? Pecero, por accidente le di a... Por accidente le di a crear sesión. Cerrar sesión será. Pues vuelve a iniciar sesión con el mismo correo electrónico. Y en el correo electrónico, en el mail, te van a enviar 6 números. Pones esos números e inicias. Ya está. ¡Se viene! Solo buscas Brawl Stars 7 si metes el link. Sí. Regálame una cuenta. Ahora mismo. Ahora mismo. Venga. Hola Arturo, ¿qué tal? Hola Mohamed. No me carga el directo. Laila, ¿el mío? El último emoji de quién es. Todo el mundo piensa que es de Edgar. Y yo también pienso que es Edgar. Edgar humano. Venga, va, por favor. ¿Qué recompensa nos dan? Madre de Dios. Esto, te dan todo esto, Pecerito. Todo esto, todo esto. ¿De verdad preguntas qué recompensa te dan? ¿Vives en una caja? Hola Mauricio, pero bueno. Tengo el directo negro, el tuyo. ¿Cómo? No me deja votar. Solamente deja votar durante 2 minutos. Aquí está pasando algo, ¿no? No paran de sumar al contador, no paran de sumar, ¿no? Qué cosa más rara. Por cierto, ¿sabéis que hubo un equipo, creo que era el BD, ¿no? El Blood Diamond, que lo han descalificado? Necesito el enlace, lo tienes abajo en la descripción. Lo tienes abajo en la descripción. Y también lo tienes en el chat. Vámonos. Uy, qué mal que se ve. A ver. ¡Ostras! Ah, no, claro, espérate. Mira, el pin. Vale, Arena Quesito. Aquí tenemos a Christian, Toxic y Gusito. Rafa era de... No era de LATAM, ¿no? Era de Europa, supongo, ¿no? Diría que sí. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ese Crow, tío. Ese Crow, tío, de verdad, qué bueno que es. Vale, me acuerdo de Christian, ¿eh? Vamos, Christian, yo confío en Christian. Ahora mismo no sé quién es, pero yo confío en Christian. A ver, el combo que llevan es bastante cut. El combo que llevan es bastante cut, la verdad. Peceros, por mucho que digáis que Álvaro empezó directo, yo seguiré viendo el que está en inglés. Si ya lo he dicho ya unas cuantas veces. Hola, Pecero, pareces muy cansado. Sí, Ismael, el COVID es cansado. El COVID es cansado. El resfriado. Estar enfermito es una caca, la verdad. ¿Quién crees que gana hoy? ¿Clash o Arena Quesito? ¿Ya piensas que va a ser la final, Ivancito? ¿Clash o Arena Quesito? Así porque sí. A ver. ¿Sabes qué pasa? Que los dos están muy fuertes. Pecero, Álvaro se está quitando la ropa. ¡Voy! Acabo de entrar al directo. Llego al pin. ¿A cuál de ellos? ¿Cuándo empezó esto?
¿Esto te refieres a este directo, Ángel? Pero si tú llevas desde el inicio que te he visto. Esto ha empezado hace 5 minutos. 5 minutos. ¿Emote? Otro emote. Ir dándole a la emote cada 2x3. Ir dándole a la emote cada 2x3. He votado los primeros 4 partidos al azul y los otros al rojo. Está bien eso. Ya me funciona. Bien, Laila, bien, bien. Sí me gusta. Yeah, you can see how Gustado on the right lane is doing a good job of flexing onto mid, dealing with that life plant from Jay, as he's able to take it down in just a couple. ¿Lo escucháis bien o lo subo? Voté por AQM. ¿Hice bien? Sí. Pero no encuentro el móvil, no puedo votar. Aquel chico, ¿qué hago yo? Voy a tu casa y te lo busco. ¿Qué hago yo? No puedo hacer nada yo. De verdad. Arena Quesito. I think as the map opens up, it will help a little bit just in dealing with the Jesse turrets, but having sandbags go into it isn't going to help us all. And now AQ going to be able to reclaim this middle area despite a Colonel Ruff super flying in. They do dodge that and hold on. They've now found themselves at 85%. Arena Quesito. Monstrous comeback for WJM. Let's see what they're able to muster. Christian's taking a whole lot of damage, goes down to Weepy. Miku takes down Gustado. And Quesito are just Quesito. away. Quesito. ¿Por qué dicen una U al final? Quesito. Arena Quesito. Easy. Easy. Face. That is the face of a cold-blooded killer. That's a face of the Jesse that is not afraid to take out every single one of your. Sube el volumen. ¿Sí un poquito? Yeah, I'm not messing with that guy, I'll be honest with you. I saw that guy in the brawl field. I know my place. I am not winning. Lo he subido un 10% más, Pero la radio sigue intacta. Mentira, la radio no existe, Hanza. Desde hace como un año que no existe la radio. Así que intacta es que no se ha tocado. Y sí que se tocó, desapareció, murió la radio. ¿Por qué aparece un emote azul? Martiniano, si le das a ese emote te dan 5 puntos. No puede votar por no estar en mi casa. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Votas a los próximos. Lo más importante, peceros, Quesito, escuchadme bien, peceros. Lo más importante, y es así de verdad, es después de cada partido tenéis que votar al jugador que más os ha gustado. Da igual a quién votéis. Escuchadme bien. Da igual a quién votéis. Te van a dar las 6 posibilidades. 3 de un equipo y 3 de otro. Da igual a quién votéis que te dan 50 puntos gratis. Son 7 partidos, esos son 350 puntos gratis por votar al jugador que más os ha gustado. Anteriormente te daban 75, eso eran 525 puntos. Lo que han visto es que no, lo han restado. En vez de 75 ahora son 50. No me parece mal, porque ya os he dicho, yo el primer Championship, o sea, el anterior, perdón, conseguí 2.300 o 2.400 puntos cuando el máximo era 1.000. ¿Sabes? Pero tengo 1080, ¿puedo ganar el pin? Sí, Renzo.
Si miras el directo y estás atento a lo que yo te voy diciendo, creo que sí que puedes. A ver, Aquesito, no me dé tiempo de votar. Jant, no te preocupes. Hay más votaciones. Hay 6 partidos más. ¿Vale? Tenlo presente. Pecero, la radio va a volver, ojalá, la verdad. Yo tengo 1200 puntos, ¿lo conseguiré? Sí. It's a little bit dangerous to save your mid pick for the end, but it might be needed as 8-bit is. ¿Me saludas desde México? Hola María, un saludo para México. ¿Cuándo toca volver a votar? Mateo, cuando termine el partido, antes de empezar el otro próximo partido, te va a dejar votar cuál va a ser el equipo que más quieres o que piensas que va a ganar. El próximo va a ser... Este ya no lo sé yo, ¿eh? Renegados contra Chasmac no tengo ni idea quiénes son. Yo seguramente voy a votar Renegados, que me gusta el nombre, ¿sabes? Me gusta, Renegados. ¡Boom! Te destrozo la vida. Me gusta. Hola, Giuseppe. ¡Giuseppe! Hola, Mateo. Me da risa el nombre de Arena Quesito. Está chulo. ¿Te sientes mejor después del descanso? Me siento bastante igual. Me siento igual. O sea, los mocos no se van a ir hasta dentro de unos días. Me siento igual. Me he tomado un ibuprofeno. No, ibuprofeno no. Un paracetamol. Y ya. Me saludas a mí, Hugo y Adriana. Un saludo. Hola, Alastor, ¿qué tal? Hola, Jeremy. Bo Avispa o Bo Mecha Blanco. Bo Avispa. De los mechas, el que más me gusta es el blanco. Pero aún así no me acaban de gustar. No me acaban de gustar. Las skins de Bo, todas sus skins son muy buenas. Todas. Todas. Absolutamente todas. Y Bo Avispa es muy buena skin. No me deja votar. Es que no puedes votar ahora, Pecerito. Tenéis que esperaros. Uy, 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 uy. Se viene Fang. Fang en este mapa, Fang. En este mapa, Fang. Ya verás tú. Vale, en este mapa... El único equipo que puede romper es Arena Quesito. Tanto Rufus como Piper pueden romper. ¿Dónde está el otro jugador? ¿Hola? Estaba FK, ¿eh? ¡Uy! Está FK, ¿eh? El pin, Peceritos, el emote. Toma, más 5 puntos para Gryffindor. El Mr. P está un poquito AFK. Ha estado AFK, ¿eh? Ay, no. ¿Está jugando un robot? No creo, ¿no? Arturo Puñido, un saludo. FP Rivas, ¿qué tal? Hola, Maníaco, ¿qué tal? Hola, Foxwild. ¿Habrá Championship cada mes, Pecero? Sí. Es lo que me gusta, que haya Championship cada mes con recompensas gratuitas. Es genial. Y vuelvo a repetir, sí, las recompensas de ahora son, bueno, bastante zurullito. ¿Sabes? Te dan poco oro, pocas fichas, pocos puntos estelares. De momento solamente te dan pins. De momento. Más adelante es que estoy más que seguro que te van a dar de todo. Te van a dar skins, te van a dar cajas, te van a dar incluso un setup para tu abuela. Te van a dar de todo, chaval. Es que estoy, vamos, Arena Quesito es God. Vale, si este punto lo consigue ahora mismo Arena Quesito,
Se clasifica para las semis. Great stuff Let's for go. Casito. It did look like for WJM, one of the things holding them back was that they were missing Mr. P for the first part of that game. So, as we move Pecero, ¿me to puedes game, saludar? Tengo hopefully that 1290 situation puntos. ¿Lo has podré conseguir? ameliorated, Sí, and por we'll get to see supuesto. that Mr. P rolling up to his lane as soon as it starts Lógica to de be Brawl exactly Stars. what Un we're perro seeing. mata a una Miku francotiradora. versus Toxic Ok. on the left lane, and this is actually a pretty Ok. ideal matchup for Miku as well, ¿Alguien sabe por qué se vota because if solo Toxic la... throws down his sandbags, ¿Alguien sabe por qué se vota solo las predicciones? Joel. Porque esta página es una caca. Funciona muy mal, la verdad. 30 puntos. ¿Crees que conseguiré el pin de los 1000? Mateo, sí. El de los 1000, sí. El de los 2000, no. Cuidado. Uf. 4-2. Tengo 950 puntos. ¿Podré lograrlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí que podrás. Yo creo que sí que podrías. Es difícil, pero yo creo que sí. Van con 9, ¿eh? Van con 10. No. Ay, qué lástima, tío. ¡Holy moly! No paran, ¿eh? No paran de reiniciar el contador, ¿eh? El contador es... ¡Ojo! ¿Se viene? ¡Uy, Cristian! No, no. No, 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 claro, aquí Piper 1 contra 1 no hace daño. Esta se la lleva WJM, ¿eh? Esta se la lleva ellos. Se la llevan ellos segurísimo. Vale, se la llevan ellos. Esta se la lleva ellos. ¿Me dicen cuál votar? Sí, Mario, yo te lo voy a decir, pero tienes que quedarte en el directo. El pin. No le he dado al pin. Vale, no pasa nada. ¿Sandy Farolillo o Sandy Goloso? Farolillo. Sandy Goloso es muy mala la skin. Pero salta Piper, hija. Pedro, se pronuncia Piper, no Piper. Ah, o Piper, Fabi. Depende de cómo quieres decirlo. Si lo quieres decir en español es Piper. En hispano es Piper. Pero claro, en español no se llama Bell, se llama Belle. ¿Y verdad que tú no vas a decir Belle? Vas a decir Bell. Cada uno dice lo que quiere, igual que yo no digo 8-bit. Oficialmente es 8-bit, pero yo no voy a llamarlo 8-bit, yo lo llamo 8-bit. ¿Por qué? Pues porque lo digo así. La verdad. 5-3. ¡Holy moly! Madre mía, Cristian. Madre mía, Cristian, pero bueno. 6-2, 7-2. Cristian va a morir. Emote. Emote, más 5. ¡Salta! Daryl getting aggressive as well. Gusito going to be forced away, and they can tie things up now. Really strong performance, I feel like, this game for WJM. They've turned this set around after a slow start in the first one. Yeah, this is incredibly amazing for WJM. Uy. It's a challenging matchup for Weepy, actually, though. As he's facing Piper, it's very challenging, but that single turret from Mr. P is going to allow Weepy to push forward a little bit. 7-8, Aquí hay 9. Vale, 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 vale. Píllala, Piper, puedes saltar, chica. Vale, píllala. Píllala, 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 píllala. ¡Ah! 10 gems por Gusito. Vale, pero pueden pillarlas de... ¡Corre! ¡Oh! Lo que ha hecho Cristian, chaval. Lo que ha hecho Cristian. ¡Ojo! GG's. Lo que ha hecho Cristian, chaval. Lo que ha hecho, chaval. Cómo juega el chaval.
Holy moly. Put up a really good fight there, though. The Hero actually, I think, made a good call. Aborted mission and saw that Fang had about 200 HP and enough gems to get a Vale, reset. pues 100 puntitos gratis. ¿Te consideras main de algún brawler? De todos. De Mortis el primero. Pecero, como Nutella mientras te veo. No antojen, por favor. To keep coming back and making it to these top 8 teams, but of course we did expect Arena Casito. They're a very strong team in this region. Somebody we're looking out for to even make it to the grand final here today. So I think so far so good in terms of predictions. Yeah, definitely winning on the predictions point. Definitely excited to be grabbing some of those points as well towards my new win. Great stuff. Love that match. Ahora, ¿cuál es el jugador que más nos ha gustado? Yo voy a votar Christian. Votar lo que queráis. Son 50 puntitos gratis. Pum. I think that this was really good from WJM. We have, you know, we had our doubts coming in. Ala, más 50 puntos. Boom. Ahora, tenemos que votar el equipo. Yo voy a votar renegados, votar lo que queráis, ¿vale? Cuando hay equipos que no conozco, yo os voy a decir, votar lo que queráis, ¿vale? ¿Algún día jugarás Pokémon Unite? Alastor, yo jugué durante un mes Pokémon Unite, pero me aburrí. Ahora mismo estoy jugando a Smash Legends. Juegazo. Pero el Team Queso en su mayoría es español. Sí. Recuerden dejar su humilde licaso. La verdad es que estaría bien. Somos más de 1000 personas y tengo 300 likes. Peceritos, no os cuesta nada. Porque yo, aún así, teniendo COVID, que lo tengo, estoy aquí 8, 9, 10 horas en directo para ayudaros a conseguir un pin y unas recompensas. Estaría bien un me gusta, que no os cuesta nada. Suscribiros para poder hablar en el chat. Eso estaría muy bien, la verdad. ¿Pero en serio tienes COVID? Sí, Jordi. ¿A qué país representa Chasma Gaming? No tengo ni idea, así que voy a poner Puerto Rico. ¿Es México? Estados Unidos, peceros. Nadie lo sabía. ¿Veis? Yo no lo sé, pero no pasa nada. Vosotros podéis votar rápidamente. Estados Unidos. Literalmente, nadie lo sabía. Miami me lo confirmó. Y el aro con la habichuela. Puerto Rico me lo regaló. ¿Jugarás la nueva actualización de Clash Royale? No. Aunque he visto la actualización y es espectacular. Es brutal. La verdad. Vale, ostras, qué guapo. Renegados, yo voy con renegados, tío. Ostras, vale. Vale, espera. Mirad lo que yo he hecho, ¿vale? Yo voy con renegados y tiene un 30%. O sea, miradlo bien. Deberíais de ir con CMG, con Chasmac. Chasmac seguramente va a ganar. Si tiene un tanto por ciento tan elevado, significa que los jugadores son... Espero dijo que votará a Chasmac. Me parece más que bien. Hacerle caso que él seguramente va a saber más. Pero yo os digo, nunca se sabe. El competitivo es así. El competitivo nunca se sabe. ¿Vale? Y es así. Renegados. Puerto Rico me lo regaló. Y el arroz con habichuela. ¿Qué es arroz con habichuelas? ¿Eso está bueno? ¿Qué hago? No me dejo votar, solo dejan 5 segundos. No. Te dejan más. Te dejan como 2 minutos. ¿No? Te dejan como 2 minutos. Ay. Puerto Rico me lo regaló.
Y el arroz con una Yeah, that's a good habichuela. point. This is a really mechanically skilled map, so I think both sides are really gonna have to show what they've got. Typically, it's some sharpshooter skills, but recently I've kind of seen it be, you know, a little here and there with that. When the draft comes into the mix, you know, you start bringing the counter picks. You know, if somebody picks Piper, I've seen a lot of Pam in the mix. I've seen some Max in the mix here. And Nani is definitely one that I expect to be, if not picked first overall, to be banned. It's one of the most globally banned across the world on this map. I think Nani is very, very strong here. And honestly, I've even still seen a lot of Fang bans on this map, which a lot of people might be a little surprised with. But honestly, just given the super, he can get those last second takedowns, and that's kind of. ¿A alguien más le pasa que no le deja elegir las cosas y que ya están preelegidas? Ojo, no hice las predicciones antes del live. Sí, a muchísimas personas le pasa. El por qué no lo sé. No sé por qué. No sé, no entiendo. O sea, yo ya estáis viendo, estoy votando yo. ¿Sabes? No entiendo, tío. ¿Estás bien, Pecero? Mire que el COVID pega feo. Sí, es un twice. Estoy bien porque soy un toro. No es así. Estoy bien porque sí, porque simplemente me ha pegado resfriado, nada más. A ver, vale. Firecrow lo conozco. Firecrow lo conozco, que es el que está aquí abajo. Doritos no lo sé, pero solamente por llamarse Doritos tiene que ganar. Solamente por llamarse Doritos tiene que ganar. Por cierto, ya lo he dicho esta mañana y lo digo siempre. Y es importante que lo sepáis. Si yo voto un equipo y resulta que ese equipo no es el ganador, no es mi culpa que vosotros también votéis lo que yo. Quiero decir, esto es competitivo, ¿vale? Aquí no se basa de quién es mejor o quién es peor a nivel de copas. Se basa de unión entre ellos, de quién es mejor equipo y quién es mejor jugador entre los tres. O sea, yo no voy a saber, ni Spiuk, ni Godek, ni Aniquilo, ni nadie, ni Álvaro, quién es mejor. Nunca se sabe eso, ¿vale? Eso es pura... no es suerte, es simplemente que depende de muchísimos factores. Si os habéis fijado bien, Renegados tenía un 30 y pico % y los otros, que son Chasmac, tenía un 60 y pico. Claro, con Arena Quesito tenía un 92%. Y ahora es cuando yo te digo, tío, Arena Quesito sí o sí tienes que votar. Igual que con Clash, igual que con Tribe, SK, ¿sabes? Son equipos que sí o sí tienes que votar a esos. Pero puede pasar que yo haya votado Renegados, gane Renegados y vosotros hayáis votado Chasmac. O al revés, que yo vote Renegados y pierda Renegados. Y ahora que veo a Chasmac, sé perfectamente quién es Tufa y quién es Firecrow. Estos son muy buenos. ¿Estos no eran los brasileños? No. ¿Estos eran los brasileños? Pregunto, ¿estas eran...? Joder. Mira, el emote, ¿dónde está el emote? ¿Hola? ¿Emote? ¿No hay emote? ¿Emote? Los brasileños es INS. Sí, pero INS no era Tufa, Firecrow, ¿no? Yo creo que sí. Vaya. Mira, ahora me sale el emote, gracias. Han cambiado el nombre. ¡Ojo! Toma, más 10. Este ya le he dado, ¿no? Sí. Van 0-3. Claro, el combo que llevan, yo, Eevee, no la veo, tío. Dejar de poneros a Eevee, que Eevee no está bien, no está fuerte Eevee. La gente se piensa que está fuerte, pero no es verdad. Le metieron tal nerfeo que no hace daño, no hace nada esa bicha. No hace nada. Firecrow es muy bueno, ¿eh? Firecrow es muy bueno, tío.
0-7, vaya paliza, tío. Eevee no sirve, no, Eevee no sirve, tío. Eevee no sirve. La gente piensa que sí, no es así. Igual que todo mundo que utiliza a Fang. No utilicéis a Fang en atraco. Por Dios. Que no. La página no sirve, la página tampoco sirve. ¿Votación? ¿Emotes? ¿Quiere decir? Perfecto. Más 5. Oye, qué mal que va esta página, por Dios, 0-0. Vamos, Dorito. Yo confío en Doritos. Va a ganar Doritos. Tiene que ganar Doritos. Es que Tufa es muy bueno, Y Firecrow. Sí que es verdad que Marcelcín, ahora mismo, no me acuerdo de él, tío. No me acuerdo, No me acuerdo ahora mismo de él. Marcelcín, no me acuerdo, tío, Los de CMS son los de INS. Exacto. Sí. Hasta ahí sí que llego. Hasta ahí sí que llego. Yo no juego hace mucho, ya se me olvidó. Foxy. ¿Eso? La página va legadísima, acabo de reiniciarla. La página va muy mal. Siempre va mal la página, yo es que no lo entiendo. Una página que sabe que durante un mes entero nadie la mira y la mira durante un fin de semana, ¿no? El link, Aaron, ahí lo tienes. 0-3, de momento va ganando Chasmac. Es que el rango de Eevee está bien el rango, pero el de Byron y el de Piper es bastante mejor. Ojo, espérate, Bien, ojo. Ojo, no está mal, grande Renegados. Se viene Renegados. Se vienen los Renegados, nene. Muy buena partida aquí, Muy buena partida, Ojo. 1-1. Primer set. Me gusta. ¡Hala! Iba a decir, estás muertísimo. Me queda poco. ¿Emote? ¿Gracias? Si yo no me acuerdo del emote, acordaros vosotros, ¿vale? Acordaros vosotros. No vas a hacer eso, ¿no? Qué asquerosa, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes, Piper? ¿Cómo sabes que tienes más rango? ¿Cómo te gusta, ¿Cómo te gusta, claro, es que... Uy. Vamos, Doritos, yo confío en Doritos, Yo confío en Doritos. Después, ¿qué modos vienen? Es que no los he visto. Ahora los miraré. Esto va a molestar un montón. Byron Pecero se está volviendo el brawler más utilizado. Incluso, si sale alguna pregunta, yo voy a poner Byron o Bell, pero es que Byron se está utilizando de una manera que estoy flipando. O sea, estoy flipando la cantidad de veces. 2-1, Ojo Renegados, Ojo Renegados, nene, Zona restringida y noqueo. Gracias, Celestial Goku. ¡Uy! 6-5, se viene Renegado, chaval. Grande, Doritos, grande, yo confío en ti, siempre. ¿Qué es eso? Ah, vale, es un ventilador, tío, pensaba que era una cara. Será asqueroso. Grande, Dorito. El Doritos.
Me tengo que ir, ya conseguí el pin nuevo, te deseo buena suerte. Ok, Jigger, guapo. Disfrútalo. Han jugado muy bien, ¿eh? No, ahora viene balón y zona. Lo que está en la parte de la derecha, peceros, escuchadme bien. Lo que está en la parte de la derecha no está bien, ¿vale? Voy a reiniciar la página. Se viene balongo. El balongo. Es que va muy mal la página. Va muy mal, tío. Quiero el pin. Me parece correcto. Vota lo mismo que yo. Por cierto, ahora os voy a enseñar qué es lo que tengo para comer. Para merendar, más bien. And I think we could definitely see her on pinhole punt. Some brawlers that I'm expecting to see on pinhole punt, though, I think that Crow is absolutely indispensable. He's pretty much the go-to brawler here, to the degree that I think he could even beat Band Kenny. I agree with that 100%. Joder, macho. Coming into last month, too, that was a brawler on pinhole punt. That I'd heard a lot of good things from pros, seen a decent amount in scrims, and it definitely proved right, as it is one of the most picked globally. Fang going to be another one I think is a great candidate to ban here. Eve, of course, you know, we kind of got to go through some of the more givens, but I do think Crow is a good one to watch out for here. I think in this region particularly, too, it could definitely be a ban. And I don't think you're crazy at all for say that. Great. ¿Cuándo te vas a hacer otra prueba? Pero si me he hecho la prueba hoy. ¿De COVID? ¿Otra? No hace falta. Tengo que esperarme como una semana. O sea, el domingo de la semana que viene, seguramente. Tengo 1220 puntos. ¿Consigo el pin? Sí. Por supuesto. Tengo 1075. Yo creo que lo puedes conseguir también. Tengo 1395. ¿Lo consigo? Sí. ¿A quién votaste? Yo voté a Renegados. Y de momento, 1-0. Se viene Balón Brawl, peceritos. Claro, aquí Balón Brawl, los jugadores competitivos normalmente son los que ganan, ¿eh? Se viene, a ver, se viene partidiza, ¿eh? Partidiza, ¿eh? No partidaza, no. Partidiza. Se viene la partidiza, papu. Compared to before we had gears because it's pretty hard to tell how exactly fast. Oye, la parte de la derecha la veo muy vacía, tío. ¿Qué pasa? ¿Por qué va tan mal esto? Recuerdo que esta es mi segunda cuenta, ¿eh? Que lo sepan. Que se sepa. ¿Te acuerdas de Lucha Estelar? ¿Te acuerdas de Lucha Estelar? ¿Lucha Estelar? No. ¿No era zona restringida? No, Jesús. La parte de la derecha no funciona. Está muy mal. Hoy la están cagando muchísimo. La verdad. Gracias por esos 500 likes, peceritos. La pista de Balón Brawl está chévere, ¿no crees? A ver, ¿cuál es? ¿Es la que tiene un cuadradito en medio? Hostia, mira Fire Crow, chaval. Está como muy cómodo, ¿no? Está como muy cómodo, tío. El Fire Crow. Yo confío en Doritos. Vivan los Doritos. Peceros, 750 likes antes de empezar el partido. Y os enseño qué es lo que me voy a comer en vuestra cara. Os gustará. Os doy un minuto. Yo voté a Renegados, yo también. ¿En serio juegas así, Fire Crow? ¿Y no se te cae la tablet en la cara? ¿En serio? ¿Juegas así? No creo, ¿no? No creo. No lo creo. No, pero lo que voy a comer es merienda, ¿eh? No voy a comer tortillas. Eso ya yo he comido. He comido lentejas. He comido lentejas. Pero conseguí el pin. Grande, Hanza. ¿Puedo con 1215? Sí. No le enseño, estoy haciendo Ramadán. ¡Ostras! No, no te preocupes que no llegamos. Me lo voy a comer igual, pero no os lo voy a enseñar. Incluso tengo dos cosas. Una es lo que no os voy a enseñar y lo otro es esto. Esto sí que os lo voy a enseñar porque esto no era. Esto es una magdalena, punto, nada más.
Dentro de un ratito me voy a comer algo This más. is definitely an Ya interesting verás tú ya. draft. Ya verás tú lo que me voy a Probably comer. good Vas a draft as flipar. well. Chazmac Gaming, they still have the bell Vas to a deal with flipar. Spike's life plan, and they have that last pick that's totally possible. Vas a flipar lo que I voy a think comer. that Qué Chazmac rico. Gaming could very realistically still choose the Fang into this. Más tarde, In fact, mañana se I podrá think votar that de they're nuevo. discussing it No. right now. Oh, there's a Jesucito. Colonel Ruffs, actually, which is going to be pretty good versus actually all of the brawlers from Renegados. They're all single target brawlers, and this is going to be a pretty Julio, useful tienes el brawler pin, to me have sirve. available, especially with that damage boost onto Me himself sirve. Ojo, and el emote. onto Bell. I think Ruffs is going to Ala. be a really, really strong pick. Now, let's bring up something else that we don't Que den talk 100 about puntos a lot extra por la because we página don't have mala. those blind pick phases anymore. Obvio. Is playing Brawl Stars versus your enemy instead of just playing Brawl Stars. Dios, I qué think buena that madrina, tío. might account for the Venga, va. Byron ban here from Renegados. They know that Chazmac is a very challenging team, and they know that they're good at the Byron. So they ban him Llevan out. un combo muy Let's bueno, see tío. how this match gets navigated, though. León en este mapa es God. Renegados are already having a ¿Podéis, por lot of favor, trouble defending parar their de utilizar goal. a Chazmac Ivy? Gaming is all set up. ¿Podéis, por favor, parar de jugar con esa? Yeah, I'm a huge fan of Chazmac Gaming's comp so far. no I think sirve, the tío, Colonel que no Ruffs sirve. sixth pick is a very sneaky one. It's very, very solid into Spike. It's going to help with the spawners / the long range shots of Eve. I think overall it's just a Aquí very yo creo que va a solid ganar choice here, and it's typically Chazmac. what you can't necessarily grab as that last pick. It's very surprising that Ruffs Tienen, survived mira, grabs mira that León, far. mira And León, that is míralo, due to a míralo. little bit of the bans that maybe Tienen we un didn't expect to see. equipazo. Byron's typically played here a lot, but not necessarily banned, and that's going to change things up as now Firecrow advancing forward gets a takedown on Estaba Uber, clarísimo. and they will have a goal at number 1 on their side. Chazmac up 1-0. ¿Se bugueó la página? In a comfortable position as well as with all of A mí these me va bien. spawnables that they have generated on their side. Renegados are already having to fall back. Big wall break from Firecrow as well. Marcel is able to grab that. And now this guy is an absolute powerhouse. Each one of those shots is going to deal so much damage, especially on Doritos. Look at that. Takes down more than half of his health with a single shot. Madre mía, Tufa. Outranged by Marcel Madre as mía, well. Tufa, nene. Down goes Doritos. A super pass up to Tufa. And a goal already for Chazmac. That's how you make a statement. Yeah, sure, you took us down in set number 1, but it was a close one. And Vale. now we're really bringing the heat in our codes that we're more comfortable in, where you're also Ivy no sirve si no usándola. banning it Exacto. so that we can't play it. Let's see how game number 2 goes. If there are any parallels between game number 1 and game number 2. Of course, this is when Renegados get the chance to learn their enemy and start playing Brawl Stars once more versus Autopase. Chazmac. Este es un Looks like autopase, exactly chico. that is happening. Sois 3 contra 1, por Dios. No entiendo. Yeah, hot start for Renegados. They were going to try and get the stun up. I was looking for the Gale super Quieren there. como matar primero a todo el mundo Just y inside asegurarse. the time of Chazmac Gaming here. Sois 3 contra 1. Pilla la pelota y pírate a marcar. Algún día entenderé la cabeza de un jugador competitivo. No. Erais 3 contra 1 y aún así no pilláis la pelota y marcáis. No entiendo eso. Mi cabeza no lo entiende, ¿sabes? No sé. Se bugueó el Brawl. ¿En serio? El juego o la página. ¿Alguien, por favor, algún moderador, me puede decir qué es lo que me está diciendo Josué Cortez 2? Depende de lo que sea, banearlo. Todo mal con la página va como un culo. La página va muy mal, tío. Es terrible. No sé por qué, tío. No sé por qué va tan mal. Pilla la pelota y corre. ¡Ay, God! Se viene gol de Chazmac, se viene gol, se viene gol, se viene gol. ¡Ay, qué guarrillo! ¿Eres humilde? Bomber. Te voy a responder con una respuesta bastante correcta. Tengo COVID y os estoy ayudando a conseguir un pin que yo ya tengo. ¡Ojo! Nah, no llegas, tío. Ah. Vale, pues 1-1, peceritos. 1-1. 1-1. 1-1. Va muy bien.
Se viene el desempate en zona restringida. Firecrow, chico, ponte bien. ¿De verdad juegas así? No entiendo. ¿De verdad juegas así? ¿Alguien de vosotros juega así? ¿Algún día jugarás Pokémon Unite? Alastor, te he contestado antes. Tengo 900 puntos. ¿Crees que puede conseguirlo? No lo creo. Zoom. Deberías de... Es muy difícil. Menos de 1000 puntos lo veo difícil. Deberías de acertar todo. Deberías de acertar absolutamente todo esto, contestar todas las preguntas y ya está. Pero es muy difícil. Dame la transmisión, perdón, de la página de España, Álvaro, porfa. No. Si pongo el directo de alguien que está hablando mi propio idioma, no voy a poder hablar con vosotros. Hola Ángelo, ¿qué tal? Que te recuperes. Pecero, que te recuperes, te lo compenso por tu like. Gracias, Pikachu. Es erupto, lo siento. Lo siento, pero mejor fuera que dentro. Recordarlo bien. Mejor fuera que dentro. Pedro, porque eres el único que nos ayuda con el pin. No, seguramente habrá más gente que os ayuda, pero yo no los he visto. Pero seguramente tiene que haber más gente. Claro. Bueno, Espero os está ayudando, ¿no? Ya me falta poco. Let's go. Mañana te van a ir directo. No, el visto. No sé por qué, no sé qué ha pasado. La anterior Championship hubo sábado y domingo. Esta vez solamente hay sábado. La verdad. Tengo 115 puntos. ¿Crees que puedo conseguir el pin? El de Rosa, el primero, sí. El de Edgar, no. Tendrás que esperarte a la próxima. Tengo moderadores. Hola. Mods. Hola. ¿Estoy solo? ¿Estoy solo, no? Yeah, I love how you mentioned Meg especially. I think Meg is a really solid lane option here, and one that people forget sometimes just because she's not as relevant on a lot of the other maps, but Hot Zone is definitely going to be a game mode for her, especially the single zone Hot Zone maps like Ring of Fire is. And if you can get Meg with the giant mech into one of those enemy side bushes, it can be really tough to get them out, especially if they pop that gadget, continuously heal. You get sneaky in the bushes with your swipe, it can do about 4,000 damage. I mean, it can be really scary. So I think that's a really good mention too, as somebody to look out for here. You know, it's not always the most played brawl. Hola Nourito, ¿qué tal? That I can see showing up. Literal, no tengo mods. Estupendo. Ah, no. Ah, sí. ¿Cómo? Ah, vale, sí, zona restringida. Ivy estará rota cuando salga su segunda habilidad estelar. No. No lo creo. Estará fuerte. Más de lo que es ahora. Pero rota no. Ivy la han nerfeado tanto que ahora mismo es un brawler más. Punto, nada más. ¿Sabes? Vale. 1-1. A ver qué tal. 1-1. A ver qué tal. Zona restringida. Doritos contra Firecrow. Componerse Rico y Jesse ganada. Vale, de momento banean a Spike y a Ivy. Una Pam aquí también iría bastante. No, Pam no. Rufus también es de los que más se utilizan, tío. Pone noqueo, lo sé. La página de la parte de la derecha está mal. Crow. Yo, por ejemplo, Crow no lo veo. Crow no lo veo porque de dos hostias lo matas. Aquí faltaría Sandy, incluso, mirar el mapa, Sandy no estaría nada mal. Low, claro, Low en competitivo no creo, pero Low, Jesse,
¡Uy! ¿Surge? Ha quedado un poquito F, ¿no? ¿Esto? ¿Qué ha pasado? No, Mauricio, ya he visto que decía algo de destrozar a los renegados o algo así, ¿no? ¡Es un mini Surge! ¡Qué mono! Surge chiquitito. Surge chiquito, ¿eh? Me gusta, Surge chiquito, me gusta. Un momentito. Pero Surge. Surge. Se la juegan mucho, con Surge. Sí que es verdad que Surge, si sube al nivel 4, bueno, al máximo nivel, al 3, y se queda ahí, ojo, ojo, ojo. Y si no muere, claro está, porque si se muere cada 2x3, va mal. Shows up in this map a decent amount. I think a big inspiration for that, something that's might get throw off the draft a little bit, is I'm sure they're thinking about things like Rico, you know, maybe somebody like Sprout who showed up a decent amount here as well. But with Surge in the mix, that's going to be one of Surge's special. Se viene. Emote. 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 Tara's going to do a great job in a Colonel Ruffs. I'm sure that was part of the reason too. And he's a brawler that I would say shows up Emote. time here. Great takedown to start things off. Emote. But yes, a good point that you mentioned too is Emote. really pivotal that Emote. Tara does get to the enemy bushes where we see fire. Hola. No hay emote, tío. Me cago. Reinicio otra vez. Yo quiero mi emote. Ahí está el emote. Boom. Más 5 puntos. Tú imagínate lo mal que va, que tienes que ir reiniciando cada 2x3. Vale, la Tara va muy bien. Byron también va muy bien. Pero claro, a ver, este Surge es muy bueno. Surge, lo bueno que tiene es que al nivel 3, o sea, este es el... A ver, yo te diría nivel 1 es el básico. Este es el nivel 2, ¿vale? Nivel 3 y nivel 4 que es el que tiene el de esto, ¿vale? Al nivel 2 es que vas un poquito más rápido, ¿no? Al nivel 3... ¡Ojo, renegados! Al nivel 3 es que corres más. No, es el que el alcance es mejor. Y al nivel 4 es que matas literalmente a todo el mundo, ¿vale? Tienes de todo. Solamente con el nivel 2, ahora por ejemplo está en el nivel 3. Uy, lo que ha hecho. Uy, lo que ha hecho. No cagaste, ¿vale? Bien, 85%, ¿eh? Ojo. Está bien, está bien. Uy, qué buena esta, qué buena esta. 90%, Pedritos, ¿eh? Se vienen renegados, nene. Se vienen los renegados. Ahora espérate, porque posiblemente aquí haya... 97%. Surge lo ha vacilado muchísimo. Tara, entra un poco. Ay, 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 ay. Se viene remontada, ¿eh? Si vais 3 contra 1 vais a perder, gente. Si vais 3 contra 1 vais a perder 100%. Si vais 3 contra 1 vais a perder. Vale, Tara. Vamos, Tara. Haz algo bien. 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 80%, ¿eh? ¡Ay, 98%! ¡No me lo creo! No me lo creo. 91, 92, 93, 94, 95... Oh my goodness. Yeah, I mean, you have to make those coordinated pushes. That's a big thing. You know, if you really think about it, every time they get a team wipe, they have to spend all that time respawning. And that's time that the enemy side has to just take down the hot zone. And, you know, it leads up to about 10 to 15% every single time. So a couple team wipes really made up about 30% there. And CMG making a nice comeback there. Goes to show they had some disciplined Brawl Stars in them. They hold tight. And they are now the ones up 1-0. Si pierden los renegados por ese 0,2% que ha pasado, yo he de decir que mi votación ha sido perfecta. Renegados está jugando súper bien. Dios, ese Crow, tío, qué épico que ha sido, ¿eh? Qué lástima. Qué maldita lástima, tío. Literal, ¿eh? Qué maldita lástima, tío. Y yo creo que aquí va a ganar Chasmack, ¿no? Creo que va a ganar Chasmack. Y si gana Chasmack...
Y ya está. Es que el Surge, tío, de verdad que es muy heavy lo que llega a molestar, ¿eh? Surge, qué bueno que eres, baby. Nah. Qué lástima, tío. Yo creo que Renegados aquí se ha desanimado muchísimo, ¿eh? No, esa Super Doritos, no, Doritos, no. Los Renegados son muy malos. Ya empezamos. El Pro Player, Gilles. ¿Qué dices, Bobo? ¿Que son malos? ¿Tú has visto lo que están haciendo? Que son malos. Madre de Dios. Tenemos ahí el Pro Player con 93.000 copas. Hombre, no. No digáis eso. Eso no es verdad. ¡Byron, chico! ¿Por qué no te mueves? Se ha rendido ya directamente, ¿no? Qué lástima, tío. Ha jugado muy bien Renegados, ¿eh? Las cosas como son. Ha jugado brutal. Excepto el Crow. El Crow estuvo espectacular. Gilles, chico, no digas que sean buenos o malos porque ellos se han clasificado y tú no. ¿Sabéis o no? No digáis que son malos jugadores profesionales. O jugadores que están en una competencia. En un torneo. ¿Sabes? Si esto es un torneo que hago yo, pues entonces vale. Pero si esto es algo que hace Brawl Stars, es porque esos jugadores son buenos. No digáis que son malos, porque queda muy feo. Quedáis de tontos. De verdad os lo digo, ¿eh? Quedáis muy de tontos decir que un jugador que está en la Championship es malo. Quedáis de tontos. Pues felicidades a los que habéis votado a Chasmac. Pero yo he de decir, los tres, todos han jugado bien, tío. Yo voy a votar por... el del medio es Doritos, ¿no? Yo voto por Doritos. Yo voto por Doritos. Está por aquí, este es Doritos. Pero yo lo había dicho, ¿eh? Pero llega a ganar Renegados, que ha estado a puntito de ganar Renegados, a unos jugadores profesionales. Ojo, me la saco. Que realmente, si Renegados hubiera ganado por ese 1%, yo creo que Renegados gana 100%. Mira tú por dónde. Pedro, vota rápido, no te demores horas. ¿Qué dices, Marisel? ¿Que vote rápido el qué? ¿El jugador que más me ha gustado? ¿Tienes que votar el que más te gusta a ti? Puntos de fuerza disponibles en Brawl Stars. No tengo ni idea. Yo voy a votar 2025. 2025, peceritos. Oye, esta página es una caca. 2025. Soy el mejor del mundo, que lo sepáis. Soy el mejor. La gente ha puesto 2350. No, 2025. Boom. Ahí lo tenéis. Para vosotros, nenes. Marisel, ¿he votado lo suficientemente rápido? La página está votando por mí y encima respuesta mala. Frank, la página es una caca, ya te lo digo yo. Va muy mal. Va muy mal. Mira cómo está esto. O sea, esto porque no sube. Eso no, va muy mal, tío. Va muy mal esto. Es terrible. Es terrible, tío. Va muy mal. Josué Cortez. ¿Estás bobo? ¿Qué le pasa, chico? Que no para de ponerme eso, tío. Es que depende de lo que me digas. Te llamas Josué, no te llamas, ¿sabes? ¿Quién ganará el partido? ¿Uni o Six? Yo voy a votar a Six. Pero la gente vota Uni. Votar Uni, peceros, hacerle caso a la gente. Recuerdo, a mí me da igual ganar o perder en esta cuenta. Es mi segunda cuenta, ¿vale? Es mi segunda cuenta, no os preocupéis. Lo importante es que ganéis vosotros. The important is... ¡Ostras! Josué ha dicho thank you very much. For you I won a badge. Josué, you still here? Josué, you are the best, my friend.
you're welcome. Josué Cortez, you're welcome, my friend. You are the best. Pero la página me ha echado 3 veces. Ana Toledo. Está bien, ¿no? Mientras no sean 50. Oye, voy a reiniciar la página, un momentito. Esto va como un culo. Va muy mal esto, tío. Ahora, toma. Toma. Toma, en tu cara. Página asquerosa, que vas muy mal. Va muy mal esto, tío, Yo voté 6. A ver, yo he votado 6 porque me gusta más el nombre. Queda súper guapo el 6. ¿Y Rainbow Six? No, ¿es Rainbow Six? ¿Cómo es? Había un equipo, ¿no? El nombre de Josué me suena. Y a mí, pero bueno, da igual. Peceros, ¿os enseño qué es lo que voy a comer ahora? ¿Porque tengo hambre? ¡Eh! Ese no es ¡Mira lo mal que va la página! Yeah, and we are hopping into safe zone as well. In terms of bans, we're going to be going with Hola. Eve and Nani, which I don't see Nani actually getting banned here too often. Can be a solid brawler, but Hola. Eve does not really shock. Están los jugadores de antes, tío. Yo flipo. Ahora, aquí tenemos uno. Hola, ¿qué tal? Y aquí tenemos... No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. ¿Cómo va así el tío? ¿En serio? Super comfy, ¿no? El tío. Está con el móvil tranquilamente, en plan. ¡Buah! Bueno. Doritos God. Doritos jugó súper bien. Me parece correcto. Saludas a un amigo mío, se llama Pablo. Pablo, un saludo de parte de Mateo. Bueno, no, de parte mía y un saludo también para Mateo. Está súper comfy. Me gusta. And now they're going to be rolling with Spike as well, which doesn't do the best in the Colonel Rush sandbags, but that could be a really good way to use the life plant maybe into a single shot brawler like Piper, and to address a tankier brawler like Daryl a little bit better. So these are two a little more untraditional compositions overall. You know, Daryl isn't something that's played here every day, and Fang does show up, but it is typically banned, to be honest with you. It is one of two of the most globally banned brawlers on this map in particular. So we'll get to see the Byron and Fang combo in action, and we'll banning out Dios. Fang. But the thing is that Six has a different idea here. They banned out Eve actually, and now Fang is available to play, and Unima Gaming had to work with that choice there and adapt to the situation. And I think that from Six, the choice of Spike into Colonel Ruffs is a little bit iffy, right? Spike can still do pretty well versus Piper, but not versus Colonel Ruffs, man. And we can already see it. Wesley spent so much time just getting rid of those sandbags, and, well, some substantial damage has also been done from Unima Gaming so far. Six trailing by a comfortable 17% here. Nothing that can't be taken back, especially once Fang gets Y tengo más. Yeah, now we see that the side of Six is backed up a little bit here. Felipe going to be on the left-hand side, rolling forward, taking down instantly, though. And it's going to leave the rest of Unima Gaming's roster to try and play a little defense here. This should be an opportunity for Six to reclaim a little more control, but with a little aggressive positioning here from Piper and a nice connection there onto Spike, they're able to hold on for just a moment. And it's going to be very interesting to see Luquitas and Felipe, especially who are on the Fang and the Daryl. They have to charge up that roll or the kick, respectively. And that's kind of how it's going to play. They can't get too aggressive. Uri es bastante superior, well, long range, they kind of have to play it patiently, make sure they pick their spots in the right opportunities. So now we see Felipe on this right-hand side in a charged Daryl roll. Ooh, this is going to be rough for Six to deal with. They're pretty much going to have to keep that dedicated Spike on the back right side. Wesley does have to stick around, and Felipe, he's pretty much done for. He's meeting his fate in the midst of that Spike super. Not going to give Pekka that super, though, which is definitely a win just within that micro play. Pekka is able to get it anyway. I'll also add that Pekka is playing already in game number 1.
great stuff to see as he's just been added to the roster. It's not going to net them a victory Ojo. quite yet. Just a few seconds Ojo. left. Six is narrowly able to Cuidado que si el Darryl sube. Fang is all over that safe. Doesn't look like there's enough time for Unima to come back. What a narrow victory. Me sirve. As Six was just able to get Fang on that safe after who knows how long of fighting for control to begin with. Yeah, that was a really competitive first Estupendo, game, chaval. to be honest with you. And we do see Pekka, Este tío sí que sabe. it doesn't surprise me that they're electing to go ahead. Este tío sí que We sabe. see a little bit of a rotation between those four players overall, but for now, Pekka going to be running the Byron and did a great job in that first game and helped them get a narrow victory at the last moment. We'll see if Unima Gaming can change anything up here that'll grant them a victory in game number 2. Game number 2 is upon us. We're going to see Wesley actually going for Emote. Felipe instead of those sandbags. Definitely a good call. A push in from Luquitas, which isn't going to do a whole lot. Hopefully he at least has his super from destroying those sandbags so quickly. A stick around as well from Wesley, and it does look like Luquitas has preserved his super, which is really going to be their main counterplay into Colonel Ruffs now, it looks like. Substantial damage from the guy on the safe as well. Definitely waiting to also get con some Luquitas, damage nene. on Skirtz. Wasn't able to get the connection on the roundhouse kick, unfortunately. That means no kill, but still, Six maintains control over mid. A very large turnaround from last game where they took substantial damage before they were able to get that mid control. Much different story in game number 2. Yeah, good news for the side of Unima. Luquitas acaba de hacer una doble super. ¿Qué te parece? With a roundhouse kick is going to put that to rest. Now Felipe forces the roster of 6 here, who goes down as well, and Luquitas really showcasing why Fang's super is so deadly, even with the Piper jump. There's really nowhere for them to run. Pues me he quedado con más hambre, que lo sepáis. Hola José Luis, guapo. Hola Valdez, ¿qué tal, guapo? Hola Tubi. Hola Liam, ¿qué tal? 2,520 per kick as well, and a spike shot to end things off there. Only 50 Pues 26%. Cuidado, porque un ataque con Darryl puede ser victoria, Cuidado. Bueno, claro. Pero si le defiende Fang, pues no. Madre mía, tío. Oh, Luquitas. Tengo 200 puntos. Meanwhile, Six had control for about 2 minutes. So it's night and day between the situations, the settings for both of these teams. But Cuidado, it's very clear Cuidado. what Unima Gaming Cuidado. needs to do. They had to get on this point. Cuidado, 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 Felipe is cuidado. going to get some substantial damage. We see Byron sneak onto the back lines as well. Pekka making his way through, dealing Esta as se la much as he sacan, can. Esta... Piper, if no, it doesn't look like it. The body block Puntito para Six. Puntito para Six. Dejen like o mato al gatito. ¡No! Oh, it was really close though. They were so close. 6% was all the difference it was. And honestly, Daryl almost got enough damage. They took down the Fang instantly, who decided to base race on the bottom side towards the end of that game, and it nearly paid off. They got him taking. Pedro, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto me falta a mí, no? Falta muchísimo todavía, Estamos ahora mismo en el tercer partido, ¿vale? Falta el cuarto, que es el importante, que es Clash contra Keep. Y después tendremos Arena Quesito contra Chasmac, que yo voy a votar Arena Quesito. Y después tendremos el ganador de este contra el ganador de este. Aquí. ¿Va a ser otra vez Arena Quesito contra Clash? Molaría, la verdad. No estaría nada mal, no te lo voy a negar. Son 20 recompensas, sí. Son 20 recompensas. ¿Alguien me dice, por favor, qué es lo que ha puesto Josué Cortez? Si consigo los 2000 puntos y sigo consiguiendo puntos, en la próxima Champions League empiezo con 2000. Sí, el máximo de puntos que puedes tener son 2000. ¿Habrá otros partidos? Este fin de semana no. ¿Cuándo van a haber más partidos? No lo sé. Hola Héctor, ¿qué tal? Because of how he's doing in the current meta. I think they have to make those considerations even still. You know, they were
having a hard time with Fang last time, but it's like you have to pick your poison sometimes. Especially it can depend on that coin toss a little bit too. If you get the first or the second, where they. Pecero, ¿cuánto es? 8 más 5, 13. Personally ban him, but his utility is ridiculous because you're able to break open the walls for free. You get incendiary, which gives you a little bit of area control. You're more able to more effectively push brawlers back by closing off areas with the explosions of your rockets. Esto dije, lo seguiré viendo, me gustan sus bromas. Espero que todo termine, el mundo sea un lugar mejor. Lamento lo que está haciendo mi país, eso está mal. How shit. Josué, guapo. So those are two brawlers that we are pretty much guaranteed to see. Thing is though, you don't want to pick Sprout as really like your first or second pick because then the enemy can start to think about what their counters are going to be. They have a couple of picks to work with. So typically that's saved for the counter. Problem is that Sprout doesn't really counter a whole lot. That the only thing is you're, like I said, stepping toe to toe with Tick. So I think the advantage is really for the team that. El contador está en 0-0-0-0. Es verdad. ¡Venga! Espero que te recuperes del COVID. Bueno, yo a ver si el lunes estoy bien. Estaría bien, la verdad. Voy a subir un vídeo en mención de tu canal para la serie de evaluar cuentas. Ok. ¿Viste los códigos para el Brawl Dash que te envié? No. Toma agua. Toma agua de Kion. Eso cura todo. ¿Agua de Kion? Pero Kion es un youtuber argentino. No voy a tomar agua de Ubu. No quiero. ¿Qué estáis haciendo, por favor? Venga. Gracias. ¿Ves? Me hacen caso a mí. Ah, no, todavía no. Yeah, I definitely like the mention as well of Leon here because Leon is a great accent to any sharpshooter. Now, Leon by himself isn't like a game changer. His main kit, of course, let's conveniently discard his gadget. Kion es jengibre. Is not spectacular for bounty, but once you're able to throw down that lollipop drop. Pecero, no es por ser gay, pero estás guapo. On your team facing a sharpshooter on the enemy team, that is something that you should definitely be worried about. Facing pretty much an invisible sharpshooter, right? The entire idea is you get high long-range damage. The catch is that you have to be precise, right? Your projectile is small. When you have a small projectile, a big area of possibilities where that enemy could be, you're gonna have a bad time. We got our pick and ban phase starting off. We'll see who gets that coin flip. We'll also see who is banned by both of these teams. Also, for clarification, on the couch, that's Loco. And he is not looking too crazy, definitely looking more relaxed than I would expect. We'll see the ¿Cuál es tu skin preferida de Bo? ¿Bo Mecha? ¿Bo Dorado? ¿Bo Dorado? Mecha Dorado será. No existe Bo Dorado. Sería Horus Bo, ¿no, José? A ver, emote. ¿Dónde estamos ahora mismo? Caza estelar. Ay, este mapa. Va a haber un Mortis seguro. Va a haber un Mortis seguro. Se viene Mortis. Dame un segundito. Voy a ponerme más comfy. Se viene Mortis. Se viene Mortis, A ver. ¿Surge? ¿Surge? It is a really solid counter pick into squishier brawlers. You know, Six is going to have to really consider if they want to go with a tick pick, as you mentioned, or a Sprout here, just because León, pedazo. It seems like they're going to elect to choose that Leon, which I think León aquí es muy bueno, tío. León aquí es muy bueno. Tick, ay, qué guarros, me encanta. Tengo 1093 puntos. ¿Llego? Pues, a ver.
Si aciertas todos los partidos son 500 puntos. Si después dices el jugador que más te ha gustado, 1, 2, 3, 4, 5 por 5, 25, 750 puntos. Muy justito. Muy justito, la verdad. Muy, muy justito. Muy justito. A ver. Sprout, pero tienen Sprout los otros, con cuidado. Y Mr. P, depende de cómo le puede hacer un poquito de... A ver, de counter a León. Sobre todo cuando tiene la piruleta. Sí, es verdad que Surge, si se pone nivel 2 o nivel 3, te carrilea la partida, porque se carga Byron y a Tick de 2 toques. A León no, León necesitaría 3. Uf, qué buena. No, no, esa super no es buena. ¡Oh! 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 Buenísima. ¿Ves? Mr. P, a la que vea la piruleta de León, la va a tirar. Se la va a comer. Se la va a meter en la oreja. ¿Qué teleport? Ah, vale, de Surge. Surge, de momento no está haciendo nada. Está a nivel 1, tío. Y va a seguir así. Va a seguir así. Va a seguir así. Mira, Mr. P, ¿qué os he dicho yo? Vale, lo he hecho mal. Mr. P, chico. ¡Uy! Tick se muere, Tick está a puntito de morir. Se la sacó. Se la sacó, peceritos. Hola, pelo, ¿qué tal? ¿He metido el emote? Pueden perder igual, peceros, cuidado. Se meten aquí una doble kill. Surge mete doble kill y la... 0-7 por parte de Six. Hola, pecero, ¿cómo estás? No. Hola, ¿cómo estás, pecero? ¿Cómo te dio COVID? Porque hace 2 semanas mi hermana tuvo COVID. Ella se lo pasó a mi padre y a mi madre y ahora yo. Es lo que hay. Pero es como un resfriado, Es un resfriado ahora mismo. Nanausaki! ¿Qué tal? Oye, en Twitter has puesto: si lees esto, deja de seguirme. Yo lo he leído. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pregunta seria. Pregunta seria. 1-0, va ganando Unima. Hola, Gary. Hola, Gary. ¿Qué tal? Hola, Jair. No, al perro no. El perro creo que de momento no ha habido ningún caso canino de COVID. Ni gatuno, creo. Pero, ¿el pin del final es Kenny o es muy parecido? ¿Kenny? ¿Quién es Kenny? Ivana, ¿quién es Kenny? ¿Kenny, el de habéis matado a Kenny? ¿El de South Park? No, no. No creo, ¿no? Some good damage coming in versus Leon, but there's the hedge as well to prevent him from making another push in. Versus Tick, this is going to be challenging for Unima Gaming to push out of spawn. 30 seconds left. This is going to be an advanced move to the semifinals for Six. 3-2, va ganando Unima. Surge, como yo os había dicho, si Surge nivel 4, os va a destrozar la vida. Os va a destrozar la vida. 5-2. Nah. Si Surge sube de nivel, Surge se los carga a todos. Es que era obvio. Era obvio, Era más que obvio. Era obvio. Bravo. No debo esperaste para reclamar el pin. Es que yo ya tengo los 2000 y no me pone para reclamarlo.
Tú sigue consiguiendo puntos y ya está. Tú sigue consiguiendo puntos y ya está. Te llegará. ¿Conoces el bug de Brawl Stars llamado bug de la pantalla dividida en Mega Brawl? No. 2-0. Venga, va, Six. Es que ya te digo, Surge. Nivel 2, ya es nivel 2, ya molesta. Pero nivel 3 te destroza la vida, Te destroza la vida, tío. Mr. P. Yo soy Tick y tiro super por la derecha mientras ataco por el medio. Cual asqueroso. ¿Por qué? Porque soy Tick. Porque me lo merezco. No, era muy predecible esta, tío. Era muy predecible, ¿no? 2-1. ¿Se viene? Hostia, es que los están acorralando muchísimo, Sí, pero te puedes morir, chico. Vigila, 40 segundos. Uf. 2-3. Se viene. Faltan 30 segundos. Se viene por 2. 2-3. 20 segundos. Hoy Surge. Surge se la saca, Surge se la saca. Se la saca, empieza a matar a todo el mundo. León está muerto. 4-3. Surge. Petritos. Surge siendo Surge. El pin, ya le había dado yo el pin, ya le había dado. Grande barbacoa, sí señor. Ya lo tengo, Pecero. Grande, Ivancito, así me gusta. Pero es que es normal, o sea, Surge tenía que destrozarlos. Si Surge subía al nivel 2 o al nivel 3, los mata a todos. En Anaosaki ya se ha ido. Pedro, fui 5 veces primero en los comentarios de tus vídeos. Flores Ríos, Héctor, eres el mejor. Literal. And hey, if it takes this crazy just rush in by Sprout that no one's expecting, we even saw that 6, they were like, what is he doing? Well, at least we get a free kill off of it. 1-1. Right, Tick? And Tick's like, well, I'm not going to take him down by myself. I need y'all's help for that. I just play for control. And what happened in the end was that Unima was able to use that to their advantage, play some defense, get some kills, get some level ups onto Surge. I think also we saw, as I mentioned earlier, a neat adaptation from 6 where they rotated Leon onto mid to grab that blue star early. They just lost. Se viene el trabaje más. Se viene. On a single lane. They gave a kill to the enemy team. No os preocupéis, que tengo más. That's just a risk, right? That happens sometimes, but it is going to mean that they have to play through double swoosh if they want to head into el Kenny, el quien está comentando, ahí está en la pantalla. Ah, el caster. El caster, decís. Going into double swoosh as well, and I think realistically, I have seen a lot of Eve gameplay here. I think that could be a ban. Fight coming in as the other one actually as well. So that does leave Fang on the board, which certainly could be a solid brawler here. Before Eve was in the picture, Fang was by far the most globally banned here. And is Crow the first pick? I think it's a pretty solid one to be honest. ¿Me explican qué están haciendo? Nicolás. Que alguien le explique por favor a Nicolás qué estamos haciendo. This is the only region I've seen them do this from time to time. And on Double Swoosh, it's interesting. I've actually seen this brawl even banned in qualifiers and scrims gameplay, in third-party events too. It's really interesting how this region really prioritizes bow compared to others. Yeah, and Bow's an interesting one, right? Because I've seen tier lists circulating around where they're like, Bow is F tier. And I'm like, okay, well, I saw, so-and-so win with him in the North American qualifiers, right? Maybe not the finals, but I definitely saw him in the qualifiers. And the whole idea of Bow is that
he can get some free supers in here, and he's also able to get wall break as well. That's the really important thing, is that he can break open so many walls. And as our pick phase progresses, we see the Max and Sandy compo from the 6, which is a tried-tested and true strategy. It's all about execution, and whether you're getting outranged, Unima Gaming, they're going to look to completely slow down the Max pushes with Gale, which is going to be an interesting thing to see. Of course, Agustísimo, once chaval. again, it comes down to execution. Gale's going to be taking up residence on the right side, going to be keeping Agustísimo. the beginning, but 6 Oy, 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 oy. Reiniciamos la página. Pekka dealing a lot of damage, ¿Emote? avoiding a lot of damage too. And 6 has already won the game interaction. No hay emote. They are all set up in Unima Gaming's bush, and this is, well, the worst possible situation for No hay Unima emote. Gaming. Yeah, and I don't think this is the worst map for Bo by any means. You know, personally, Sandy it's not something es I'm looking for. 0 IQ Brawler, no tiene ni una habilidad. When I have seen Bo, it's more geared towards getting brawlers like Jane or Tara, say, who have some really pivotal, game-changing, you know, kinds of supers to pair with them, and they elect to go with Mr. P, who. ¿Cómo que no tiene ninguna habilidad, Sandy? ¿Por qué dices eso? The push can be really nice. I feel like a Jane or a Tara would be a better candidate to maybe have passively charge that super, and Bo's is going to have the mines, but so far I think it's really Ahora, emote. 6 taking the upper hand here. Vamos, Six, no muráis, The way ¿eh? I like to phrase Vamos, this, Six. we had a lot of Bien. good pieces, but No, we didn't make vais a the morir, play. vais a morir And that's mucho, ¿no? ¿O exactly qué? what No, we see from Unima buenísimo. Gaming. 6 on ¡Oh! they made a beautiful, I don't know, puzzle of a harbor or something. I don't know what puzzles. Puntito para Six. ¡Loco! ¿Estás cómodo, loco? Yo lo veo cómodo, ¿eh? Al chico. Lo veo más cómodo que yo, imagínate. Le falta la mantita y suficiente, ¿eh? No necesita nada más. Que se ponga a Tara. Bueno. A cambio de Sandy, decís. Yo, por ejemplo, aquí a Bo no lo veo. Bo no lo veo competitivo. No lo he visto casi nunca a Bo, imagínate. Vuelvo a repetir, disculparme, ¿vale? Si notáis el tema de la mucosidad y todo eso, ¿vale? Pero... ¿Emote? Pero si no hago eso, es peor. Porque entonces se me queda aquí y no me apetece. ¿Vale, guapos? Por eso, hoy he gastado un rollo de papel entero y me he bebido una botella de agua entera en 8 horas. Menos. Sí, en 8 horas, ¿vale? Me sabe mal. 4-6. No, Luquita, no te flipes. No, Luquita, te flipaste. Luquitas, te flipaste. Te flipaste mucho. Te flipaste muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ay, 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 ay. Saltar por saltar, no. No hace falta. Cuidado esa de Bo, Cuidado esa de Bo que puede ser buena, Ojo, no se la espera, Vale. Van con 10, Unima, se viene. ¡Ojo! ¡Uf! No. Y ahí la tienes. Pecerito, se viene. Se viene. 1-1. Un set a un set. Quien gane ahora, gana y se clasifica. Estas partidas son las mejores, tío. La Max se llama Pekka. Vale. ¿Puedo votar ahora? No, tienes que esperarte a que termine la partida. Vamos, Luquitas. Vamos, chico. No os dejéis matar porque sí, hombre, no lo hagáis. No, hombre, no. Bueno, aquí ha gastado un gadget, eso está bien.
2 a 2, 2 a 3, perdón, 3 a 2. Esta la tiene que pillar Max porque le... ¿Te has enterado? Tú también. ¿Por qué la pilla Mr. P, tío? No la tiene que pillar nunca Mr. P. O sea, la tiene que pillar el portador, ¿sabes? Uf. 5-4. No sal... Bueno, sí. Yo, sí. El salto estaba bien. El salto estaba muy bien. El salto estaba muy bien. Básicamente porque Crow tenía 1000 de vida. ¿No? 1000 y pico de vida tenía. Yo creo que sí. Lo ha hecho bien. 6 a 5. Se viene el 7 y va a ser para Gale. 7-6. Aparta, bicho. 7-7. Gale, que te veo medio muerto, vigila. La pilla Gale, 8-7. 8-8. Debería de ser 8-8, Their dodges have been ridiculous, off the charts, and it goes to show how well matched these teams are. As we're looking at a tied-up gem count as well. Unima Gaming needs one more gem, but it's sigue vivo, sigue vivo. 9-9. Ya, pero Bo va con 2. Eso es muy malo. Que Bo vaya con 2, eso es malo. ¿Se viene? Salta. Vale, no, 10 a 10. Vale, nada. ¡Uy, qué tenso, chaval! 10 a 10. Uy, la pilla Max, qué bueno. Creo que hay tiempo para que salgan 2 más, Creo que hay tiempo. Como la pille. Cuidado, 11-12. 11-13. Y ganó Six. ¡Boom! Qué grandioso, chaval. Vaya equipazo, ¿no? Muy bien, tío. Se ha jugado súper bien. Y ganó Six. Y ganó... No, Pecero, ¿por qué? Porque el competitivo es así. Yo os lo he dicho muchas veces. Pecero, yo he votado por Six y ha ganado Six. Yo antes he votado por Renegados y le ha faltado literalmente un 1% por ganar. Entonces, es que el competitivo es así, Peceros, el competitivo es así. Y creo que Six tenía como un 30%, ¿no?, de votaciones. Vale, votar a quien queráis. Yo voy a votar por... Luquitas, va, voy a votar por Luquitas. Toma, más puntitos. Me sale la predicción ya terminada de las preguntas y votar al jugador. Tienes que hacerlo muy rápido, Peceros. Hay que hacerlo muy rápido. No me da ni un segundo para votar el mejor jugador. ¿En serio? Me sale la predicción ya terminada de las preguntas y votar al jugador. Deja de copiar y pegar el mismo mensaje, por favor. No copiéis y peguéis el mismo mensaje. Que me pone muy nervioso leer una cosa y después volver a leer lo mismo. Great stuff from both teams. I'm looking forward to seeing them in the future. Without a doubt, we'll be seeing a Six later on today. Unima Gaming, though, will make sure to keep a close eye on them for next month and add this to the list of monthly finals. Hola Renzo, ¿qué tal, guapo? ¿Cómo estamos? No sé. Yo bien, más o menos. ¿Vosotros qué tal? Vale, se viene. Peceritos. Clash tiene que ganar. Punto. ¿Vale? Kenny es el pin de Edgar. Ah, vale. Ahora sí.
A ver. Sí que se le parece, ¿eh? Bueno, a ver. Brawler elegido, mira, yo voy a votar a uno, ¿vale? Yo voto a Bell, pero yo creo que es Rufus. Byron. Es justo lo que quería decir yo antes, mira tú por dónde. He votado para que vosotros votéis rápido, peceritos. Byron, rápidamente. Sabía sinceramente que era Byron, ¿eh? Os lo aseguro, pero no he leído ni la pregunta. Sí, sí, sí. De verdad que no va en coña, ¿eh? Sabía perfectamente que era Byron. Incluso antes me refiero esta mañana, en el directo de esta mañana, o al inicio de este directo, he dicho, si hacen la pregunta de ¿cuál es el brawler más elegido? Yo os diría Byron o Rufus. Sí, se viene, peceritos. 93% Clash. Dios. AC Milan Clash, you might remember him from last month's monthly finals. KIB, much the same actually. We saw both of these guys. Lo has dicho hace un rato, ¿ves? Sí. Pero igualmente, que no pasa nada. Son 25 puntos que si no los gano yo, los ganáis vosotros, no os preocupéis. Y vuelvo a repetir que esta es mi segunda cuenta, ¿vale? Deja el link del evento en el chat. Cindy, a sus órdenes. Pero lo tienes abajo en la descripción. Solo me faltan 5 puntos, Luis. Lo conseguís ya. Pobre Kip, ahora solo falta que gane. Es que puede ganar Kip tranquilamente. Es que puede ganar. Pero es que lo veo medio imposible. Peceros, la final va a ser Arena Quesito contra Clash. Lo tengo medio seguro, la verdad. Actualiza la página. Ya verás tú. 1625. 1625. Me sigue funcionando bien. 1415 puntos. Puede conseguir el pin. A ver. 1, 2, 3, 4. Sí. Puedes conseguirlo, pero tienes que acertar. Ay, tienes que acertar los 4 ganadores de estos próximos partidos. Y tienes que votar cuál ha sido el jugador que más te ha gustado. Si haces eso, consigues 600 puntos. Así que sí, puedes. A ver. VT Steam, amadísimo. Keep eSports. ¡Hola, vaya tablet! ¿Qué es eso? Pero vamos a ver, ¿es cómodo jugar así, tío? O sea, es como... Es que no tengo nada que se le parezca. No tengo nada tan grande como esa tablet, tío. ¿Es cómodo jugar así? Con una tablet así de grande. ¿Es cómodo jugar con los puños? ¿Por qué pone noqueo y es balón? Porque la parte esta de la derecha no funciona. Está muy mal la página. Tenéis que fijaros en lo que pone aquí. Ay. ¡Míralo! Cómo se adapta y todo, ¿eh? Mira, va con los dedos pro. Dios. Tan grande. Es comodísimo, ¿sí? Interesante. Me tendré que pillar una tablet yo. Buah, chaval, vaya equipazos, tío. Vaya equipazo. Howling Maule. ¡Hostia, hay un Griff! No, hombre, no. Bueno, sí. Sí. Ha dejado abierto el mapa el tío, ¿eh?
right side as well. Joder. Alke getting a lot of his walls broken open by VT Zim. Good kill by VT Pase Zim. para este. Quasi on the left Fácil. side, gonna do his best to defend No, versus fácil VT no. Zim, and Hay un VT Zim's Gale. able to get the No kill. es nada This fácil. is a guaranteed goal, more wall No break es by nada Motep. fácil. A kill on a Coyote with that blustery blow from Mira, Crosby. mira el grif, cómo se abre el mapa, el tío. Now they've cornered the ball, and typically this is seen as a, you know, not Perdón, pero es que si no, no puedo respirar. It shows that you're playing not to lose, rather than just playing defensively. And this is unfortunately looking like it is going to be holding true. We're going to see actually AC Milan clash, waiting for these guys to respawn so that they can try for a team kill and then get that ball out of the corner. Yeah, and at first I like Colonel Ruffs in this map in general, but just given in the brawlers that Álvaro KIB selected, I wasn't as big of a fan, hizo, but once I Álvaro played hizo un with vídeo Colonel comparando Ruffs now, tablet I y think móvil, actually míralo y te play heavily in their informas. favor. They can carefully shoot longer range shots. They get the wall break coming in too from him. I mean, Es que yo honestly, siempre he I sido think de this móvil, combination is ¿sabes o no? really strong from them. I think overall, Yo siempre he you sido know, de the wall móvil. break from both Incluso Ruffs la and tablet, the jugar así, super from se te Griffiths acaban because cansando los brazos, unmatched in ¿no? pro, has a lot of mobility too, and the super, I think this is gonna be a really strong combination into KIB. Pekka se fue de Clash, Have any way to sí. deal with these long range capabilities. A Pekka lo echaron. Yeah, only Lo han one puesto, box remains for creo que KIB. ayer lo pusieron en Twitter And por they're so comportamiento, outraged here. They're gonna have to huddle behind the thing. Crosby still por mal is comportamiento. behind this box. Same Incluso with yo Alke, cuando he big visto super in for al Motep, equipo pushing contrario, everyone el back, PKS, getting a yo kill pensaba on que era ese, Alke no sé as si era well. ese. VT Zim comes around the right side, ¿Que no pillan la just pelota o trying qué? to find the positioning. ¿No Down pillan la goes pelota? Crosby, and it looks like maybe they can go for something. They're trying to bait the gadgets and the supers out of their enemy before they go for the goal. They don't Ah, want to risk getting baby. team wiped. There's the wall break. Madre mía, el Perfect 300 IQ, timing chaval, on those sandbags. A good use of the Vamos, Crow. Yeah, Coyote Salta Dog's con la like, super, well, ¿no? I mean, I can at least try getting the ball, but it's totally locked out. And KIB is going to be bringing this to overtime. Dios. It's been AC Milan Clash Vaya winning paliza, tío. this entire time. Vaya and KIB paliza. has done their best to defend, but they just weren't able to push them out of spawn. But hey, defense is half of the game. ¿Puedo ganar el pin con 1190? No. En el directo de hoy no. Creo que en el directo de hoy no se puede conseguir tantos ahora. Yo diría que no. Nuevo emote. A mí me ha salido emote en los últimos segundos. Imagínate. Uy, estoy muy cómodo, Sacaron Pekka de AKB por ser tóxico. Mal comportamiento, yo vi. Es lo que pusieron en Twitter. ¿Mal comportamiento significa ser tóxico? No lo sé. No lo sé, la verdad. Posiblemente, pero es que no sé lo que hizo. No voy a preguntar porque me da absolutamente igual. Lo puedo preguntar, pero es que no nos va a ofrecer absolutamente nada saber. ¿Autopase? ¡Oh! Y ya estaría. Bueno, pues muy bien, ¿no? Buen setup que me llevas, chico. Mira la parte de arriba, cuánta... Pero, chico, ¿qué es todo esto? ¿Cuántas medallas tienes? Este tío... no sé quién es. 1600, sí. 1600 fácil. Santiago, 1380. 1380. Ponle que tienes 1400. 1, 2, 3, 4. Sí que podrías conseguir el pin hoy. Pero deberías de acertar todos los ganadores y votar el jugador que más te ha gustado. Esos son 600 puntos. Juegas Tumble, please. Ahora mismo. Peceros, me voy. Vamos a jugar Stumble. Voy, ya está, ya está. Ahora no. When you've got more wide open area, you don't even need him to scout. You can just kind of see exactly where the enemy is at that point. And I just think overall, I was a big fan of AQM's drafts here. I think it was, you know,
1230 difícil. 1400 lo acabo de decir. 1600 sí. 1700 sí. 1300 complicado. Pero complicado porque acertar todos es difícil, ¿vale? Acertarlos todos es difícil. No es imposible, pero es difícil. Y además después tenemos que acertar las preguntas. Porque claro, después de cada partido hacen una o dos preguntas. Y esos son 25 o 50 puntos adicionales. No more Siege this year. It's going to be knockout instead. I definitely like the change. I like the kind of Recién tengo 1100 puntos. ¿Puedo ganar el pin? No. Luigi Luigi Man, guapo. Con 1100 puntos hoy no lo vas a poder conseguir. Pero os voy a decir lo de siempre. Que no importa que ganéis o no ganáis el pin hoy. En la próxima Championship se puede ganar. Are available, Kenny. Yeah, and we can pick Fang here. They're actually going to elect to go with Colonel Ruffs as a first pick, which is a pretty traditional one, I would say here. I think Colonel Ruffs a lot of the time as a first pick is a very safe one. Doesn't reveal too much of your strategy. Estamos en counter noqueo. a lot of different brawlers, especially in an Ya verás aggressive tú. mode like this. Genio. I think they could reasonably look out here too, ¿Se viene since, Tick the Byron o and Sprout? Eve are gone. Bueno, no, en este mapa no. Vale. Very tried and true brawler for this game mode, and there's the tick pick. So I am kind of a little surprised it actually wasn't the first overall pick, but it seems like they were prioritizing the Colonel Ruffs here. Andrei, muchas felicidades, Pecerito. As the ready, set, nurture, ¿Cuándo es el próximo goes, Championship? tick En is teoría not dentro de banned. un mes. Take it with the first pick. Fang y Yeah, Sprout. exactly. And we see the response as well from KIB Oh, in form of baby. Sprout, and this is going to be their way of Metieron la dealing with the construcción tick, en but it's also Fortnite. gonna be pretty effective for locking out Metieron la the construcción en force pick Fortnite, number pero 4 también is está el going modo to de be no a construir, Fang. digo This yo. could be kind of challenging for AQM to deal with. El emote ya They're going está. to No tiene rely sentido que el on emote ya esté. outranging Fang here, because unlike other No tiene short-range sentido. brawlers, Fang doesn't get free supercharge off of taking damage, right? He has to get the long-range harassment, a little bit of whittling down the enemy's health. No tiene and, sentido, no entiendo. Using that to charge up his super. We're gonna have to keep him from getting that super. We see everyone from KIB coming up the right lane. On the left lane, everyone from Right AC lane. Clash. It's always east Right versus lane. west in some way. And on this map, yeah, this map doesn't get played top to bottom. It gets played left versus right, which is always kind of peculiar, but definitely one of the peculiarities of Brawl Stars I'm a fan of. Yeah, it is nice to get a little variety in that sense, and I think each of the knockout maps play out just a little bit differently, and things could even change here too, since Motep is running the Brock. I imagine Ostras, they'll hoy be hay choosing their spots to try el and torneo break este open de some of these Fortnite, maps, which tío. will make things more challenging for both Fang and Sprout on the side of KIB. So I imagine that's one of the reasons that they last picked Brock there, which I Ojo, think can bring ojo, a lot of value to the table. Perdón. Prozzy still playing pretty defensively versus Motep and Kyodog. Definitely some significant damage coming in from Alke. Prozzy is looking for some kind of corridor that he can hide in, though. Exit Cuidado porque still Tick muere also looking for 100%. close-range interactions. A jump by ¡Uy! Motep on the ¡Uy, right Brock! side. So much damage onto Exit. Alke, no way were ¿Qué they ha able hecho to Brock? out of the Sprout trap. Se la ha sacado. That you see people almost never get out of. Se la ha sacado. With the hedge. Great use of rocket fuel, or rather, rocket laces by Motep. Probably not to specifically get out of this situation, probably also to deal with Exit on the right side, but still, AC Milan Clash have started off this game with a bang. Yo de momento no sé quién votar, ¿eh? De mejor jugador. Easy to miss. Motep actually used a super there. He had one individual rocket go off and connected for the kill. If that had been a miss, this could have gone a very different way. And because of that one individual super, you know, a lot of the times when you only get one of those rockets off, it's not great value, but he made the one individual raining rocket shot fall down, and it worked out really well for them. And now AQM finding themselves with round number 1. Okay, Exit continues to push up the bottom.
Se viene el veneno, ¿eh? Se viene el veneno. Empezar a moveros. Empezar a moveros. Qué buena esa. Dios. Espectacular. ¿Os habéis perdido o por qué me pones tu cara? Perdón, ¿eh? No es por ser... ¿Sabéis? Pero se habéis perdido. En este mes solo va a haber una Championship. En teoría es una vez mensual. ¿Sabes? En teoría es una vez mensual. Por eso se llaman Championship Monthly. Final Monthly. Que son las finales mensuales. Yeah. Yeah, we haven't seen a lot from KIB's Fang today. You know, it hasn't been nearly the problem that it has been in other matches that we've seen, and a big part of that is if you can't capitalize on supers, it's really hard to close that gap and really do anything. From a long distance, you know, Fang gets a lot of credit for his Los que tengáis más de 1400 puntos podéis conseguir el emote. Menos de 1400 puntos está complicado. Pero vuelvo a repetir, no importa que no lo consigáis hoy. Van a haber más Championships. Y si hay más Championships, vais a poder conseguir los pins. Y hasta aquí. Vaya paliza, chaval. Vaya paliza. Vale. Tengo 1600 puntos. Ganaré. Pero si lo acabo de decir, los que tengáis más de 1400 se puede conseguir. Escucharme antes de preguntar, porque lo acabo de decir, peceritos guapos. The last game. Disadvantage as they kept on getting pushed back. In fact, saw Prazi and Alchemical take a lot of damage from that poison as it started closing in. Hopefully they're able to get something here before that poison starts closing in and forcing them to the middle where they face a huge disadvantage. Me ha gustado. Yeah, and every single player on the side of AQM does have a super. We've got the tick super. Ay, ese. Ay, Sprout. Ay, Sprout. ¡Ojo! Se mete la triple. Imposible. GG's. Maquinote. Maquinote. Vaya tablet, chaval. Vaya tablet, chaval. Santo Dios. Vaya tablet. Yeah, well, we'll get to see a little bit more of him as well in terms of like what's going on behind the scenes, but until then, Pero como hago predicción desde esta página. Desde esta página. Vamos bien. Más 100. Hay que votar al jugador que más nos ha gustado. Yo voy a votar por Theme. Sí. Sí. 100%. Theme. ¡Hala! Tengo casi 1800 puntos en mi segunda cuenta, ¿eh? Soy muy bueno. No me da ni un segundo. Giuseppe, te dan 15. Te dan 15. 15 segundos te dan. We see in a lot of other regions is going to be somebody like Pam, which isn't really as popular in LATAM South. So I think in terms of the LATAM South meta infused with trying to deal with Fang, I think they honestly drafted pretty well for it. You know, they have the tick, which can save. Se me eligen las cosas solas, pero después ni me dan las fichas. Foxy, no sé por qué eso. Va muy mal la página. Es terrible. Pero me quedaron 1500 puntos cuando reinicié la página, ahora no tengo puntos. ¿Qué? Gracias, Pecero, por tu culpa he conseguido el pin.
Por mi culpa, Ok. Perdón. Perdón. ¿Me estás diciendo que si reinicio la página me quedo a 0 puntos? A ver. Yo sinceramente creo que me estáis vacilando. Lo pienso de verdad. A mí no me pasan esas cosas. Yeah, edge trap, which is just remarkable, but hey, that's what it's all about, is O sea, adapting the ¿cómo puede situation, ser thinking on the fly. Let's que check te out the quiten bracket, 1700 see how things have puntos? progressed along today. That was our Yo last creo que no, quarterfinal, and Yo all creo of que our me estáis vacilando. semifinalists are locked No es in. normal. First we saw Reina Quesito, then Chazmag Gaming BR take their respective Surge, dubs no. in the quarterfinals. No voy a decir eso, que si no te gusta. Bromita. Bromita. Tengo el pin, gracias, Pecero. De nada, Mati. Tengo 1440. Llego, depende. ¿Has conseguido los puntos de Clash? A ver. Semifinales. Arena Quesito contra Chazmag. Va a ganar Arena Quesito. Six contra Clash. Va a ganar Clash. Y Arena contra Quesito. Va a estar difícil, pero va a ganar Clash. Vale. Pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Se viene. ¿A qué país representa Arena Quesito? No lo sé. Yo voy a poner... No lo sé. Brasil. Chile, peceritos, ahí tenéis la respuesta. No tenía ni idea. Mira, 29% nada más. Ahí lo tenéis, para vosotros. Responder vosotros rápido. No lo sabía, Panchito, la verdad. No tenía ni idea. Casi no voto. Primero votar antes que no votar. Vale, voy un momentito a quitar esto. Voy a poner música. Y voy a abrir la ventana, que tengo un poquito de calor. No me dio tiempo. Siempre os da tiempo. Antes de no votar, votar algo. Porque al menos os dan 5 puntos. ¿Sabes? Víctor máquina. A mí. Jiu-Jitsu, chaval.
Vaya máquina, ¿no? A ver. Ah, youtuber, ok. ¿Qué? ¿Está atrasado el directo? ¿Así? ¡Ey! Que eso... Ah, no, estaba diciendo, eso tiene copyright, es mi música. ¡Oh, me acuerdo de este tío! Es verdad. Te está corrompiendo la pared. Ya, es el fondo, lo sé. ¿Por qué ponéis copiar y pegar el mismo mensaje, Mateo? Has puesto copiar y pegar, después Jacob, tu directo está atrasado, y después Mateo... ¡Mateo, chico! ¡Pesado! Madre mía, otro. Moderadores, por favor. Silenciar a los que spameen tanto, qué pesados. Poniendo 1000 veces el mismo mensaje. Un momentito, ¿eh? Affiliate Sports. Ostras, me acuerdo de ellos, tío. Z Division palizote, ¿no? Z Division palizote. El bridge de PB está atrás de PECERO. Reinicia la página. ¿Pero por qué quieres que reinicie la página? Vamos a ver. Vamos a ver. Es normal que hayan como 8-10 segundos de atraso. Es lo más normal del mundo. O sea, vosotros estáis viendo mi directo, ¿sabes o no? ¿Otra vez? Chico, qué pesado, ¿no? Vosotros estáis viendo mi directo. Si estáis viendo mi directo, yo estoy viendo el directo de otra persona, ¿sabes o no? ¿Esto lo hemos visto ya? No, ¿no? Se viene Brawl Talk. ¿Cómo? ¿Cómo? Hasta mayo no, ¿eh? Ya te digo yo. Hasta mayo ya te digo yo que no. Lo que pasa es que cuando sale lo de la nueva recompensa no me da ni un segundo. Ya. Quando montamos o time, já tínhamos em mente que classificaríamos para o Mundial e essa primeira vitória aí na final mensal, tudo indica que vai dar tudo certo e nos classificaremos tranquilamente. Eu acredito que la siguiente semana hay Brawl Talk. esse ano esteja mais forte do que o ano passado. ¿Quién nos lo ha dicho eso, Fabi? Da entrada dos novos jogadores que são muito habilidosos, por conta também da minha experiência agora de já ter El Brawl Pass va a ser de un cantante. e por isso vários motivos tá mais forte do que ano passado. E se você que está em casa sonha em ser um pro player, saiba que não é impossível. Com muita dedicação e esforço você vai conseguir. E queria estar agradecendo aí a torcida, ao meu time. E saibam que a gente esse ano vai longe. ¿Todavía van a seguir jugando? Sí. Falta semifinal y final, peceros.
Faltan 3 partidos. Tío, ¿qué está pasando? Me estoy aburriendo, por Dios. Que llevamos 15 minutos ya, hombre. Welcome back, Brawl Stars fans, to Latin America South. What a cool content Tardado, piece that we eh? got there. We got to see behind the brawl with VJ Zim. Of course, want to welcome you back, Kenny. We have a great semi-final set ahead of us. ¿Los puntos se acumulan? Sí, Omar. Los puntos se acumulan. Los puntos se acumulan. Let's get into it, Kenny. What's your prediction, man? I kind of had a little, you know, back and forth on this one, but at the end of the day, I'm going with Chasmic. I think in terms of their history, insanely talented, a lot of success. And Arena Casino, esta la hemos visto antes. 29. Deje 4, no he hecho el desafío. El nuevo, no me ha dado tiempo. I think this is a perfect opportunity for them to prove themselves. I think this is a really big month for them to just try and make it to that finals and prove that they are just as equal as somebody like AC Milan Clash, who had great success last month and has been dominating the region overall recently. I think they're going to get this win here. I think it'll be a decently competitive one for sure. And they're going to be trying to take their stab at another monthly final. Yeah, and that's only the first match that we have for you. Let's get into the bracket. We have Arena Quesito and Chasmat Gaming. Yo voy con el requisito, no sé vosotros, pero tienes un glitch detrás de ti. No, es el croma, peceritos. Es el croma, simplemente. Que ya lo sé, lo del lag, o sea, lo del croma, no seas pesado. Que ya lo sé. Que no he puesto el foco. Que ya lo sé. Que estoy apagado, que no hay luz. Literalmente estoy que no hay luz ahora mismo en mi habitación. Pero estoy enfermito y no quiero luz. Si no me muero. I do think this Chasmic Gaming roster has a lot of upside, a lot of potential. They've established themselves in the past, and I definitely think they looked really strong earlier today. So to me, I'm going to go with Chasmic Gaming until proven otherwise. But Arena Casito could prove to be somebody that can disrupt a lot of the more well-known names in this region for sure. Yeah, I definitely side with you on this one. To reiterate, like, Arena Casito, they're doing so great this year so far. They've shown a lot of promise in the last monthly finals and earlier today. But Chasmac, I mean, this team has already been to Worlds twice. They took second in Se me votó automático por el quesito. Bueno, mejor, ¿no? They have a very, very real chance of making it happen once again. Thing is, they got to make it through Arena Quesito first, and likewise, flipped just right around Arena Quesito. They got to make it through Chasmac. Tengo 1710 puntos. ¿Llego? Sí. Pecero, recupérate. Apreciamos que hagas esto. Gracias, María. ¿Tú sabes por qué cuando voy a votar una encuesta me dice time up? Sí, porque el tiempo ha terminado. Once again, I mean, we've seen Knockout played a few different ways. We saw it, in fact, to finish up our last matchup in the quarterfinals. Kenny, as far as, I mean, we have some other Knockout maps that we haven't played today either. What are some more brawlers that we expect to see happening and being picked and banned in our upcoming match? Yeah, I believe to start things off, we're getting a very similar, you know, kind of mechanic game. We're going to get something like Bounty coming up first. And I think a lot of brawlers that we've seen today will continue to show up here too. We've seen a lot of Fang bans, and when he's not banned, he's played. Eve, somebody who, even though she recently got a nerf, hola, Beñat, ¿qué tal? Super strong here. I think both of those brawlers are in the mix. And honestly, I feel like we've seen a little bit of a step down from some of the more common brawlers we typically see in LATAM South. You know, some of the ones that are unique to this region. We haven't seen as much Jessie or B. ¿Puedes decir or,
Orichan o te incomoda? Sois muy pesados con el Orichan. La verdad. Yo no sé si voy a aguantar más, Peceros. Ahora mismo me está viniendo un cansancio muy heavy, ¿Habrá otra transmisión más tarde? Saúl, creo que no. Creo que no. Ay. Yeah, I mean, it's already opened the doors for brawlers like Bo to make their debut on Double Swoosh, and I'm sure there's more to come, right? As well as, I mean, we got a lot more sets happening here, too. We're moving into a best-of-5 format for our semifinals and the grand final, so we got even more Brawl Stars than we had in the quarterfinals. I think that, yeah, we could definitely acabo de conseguir el pin, ¿y ahora qué hago? Maybe some picks that have been kept on the back burner. Te puedes ir. I would say at least a couple of these teams expect to be in the grand finals. I can say that for Chazmac Gaming BR. Ay. I can also say for AQ. ¿Qué horas en España? Son las 7:15. Transmitirás más eventos cuando hayan, sí. Teams in the past, at least in the NA region where I come from, where you and I come from, teams deliberately scrimming the maps in the later stages because they're like, well, I'll just get through the quarterfinals and then the semifinals is where I'm going to face like X team and they're going to be really tough, so I better be more prepared for those maps. And I think that sort of thing absolutely has to be true here in LATAM South too. And we're going to see much more competitive gameplay. ¿Cuántos son los siguientes partidos? No lo sé, Fabián. Tengo 645. ¿Podré conseguir el de Rosa? El de Rosa puede ser que sí. So I expect the same here today. You know, there's going to be a lot of really good teams. These are the ones that are left standing. I expect some high competition, kind of like we saw earlier today. As now we hop in to our first match of semifinals. Voy a aguantar lo máximo que puedo, peceritos, ¿vale? Pero tampoco voy a estar aquí medio muriéndome. Eso tampoco. Igualmente, si yo me fuera ahora mismo, yo os vuelvo a repetir que aquí va a ganar Arena Quesito, votar Arena Quesito, después debería de ganar Clash, y después entre Arena Quesito o Clash, eso ya es un 50-50. Yo votaré por Clash, ¿vale? Pero creo que me saldré, ¿eh? Creo que me saldré porque es que ahora mismo me está viniendo, no un bajón, tampoco es eso, ¿sabes? Entonces, pero en verdad es COVID, sí, es que tengo COVID, lo pone aquí. Pero es normal, ¿eh? Siempre pasa lo mismo, no sé si lo sabías, cuando uno está enfermo, mira el Firecrow, chaval, cuando uno está enfermo, la temperatura y todo el estado es cuando, o sea, estás mal antes de cenar, ¿sabes? Algo así. Tengo 363 puntos. ¿Llego a la reacción de Rosa? No. Te veo muy pálido. No, hombre, no. ¿No sabes sumar? ¿Eres bobo, Goku, o qué? ¿No sabes sumar? ¿No sé sumar de qué? ¿Me estás vacilando tú a mí, Goku, o qué? Firecrow juega súper bien. Está súper cómodo el tío. Something to consider, though, is how will Reina Quesito deal with the throw? Because usually the way you deal with the throw is having one yourself, and we'll see actually Reina Quesito opts to pick up the Mr. P here, which is quite interesting, I must say. We'll see what they do with it. It is able to get some significant damage over the walls that can effectively deal with Sprouts, so that's what we'll be looking out. ¿Qué hago la página? Vota solo. Yo que sé, Grimaldo. Va muy mal la página. No entiendo por qué vota solo. Me gustaría saberlo, pero no lo entiendo.
La página esta es un zurullo. Las cosas como son. I actually think it might be a decent way to deal with Sprout. The extra spawners, you know, Sprout doesn't have the quickest reload speed in the world. It is a single shot brawler as well, so they're going to have to focus one thing at a time. A ver, yo he dicho que ganaría Arena Quesito, pero cuidado, Cuidado con Chasmac. Nah, va a ganar Arena Quesito. Tiene que ganar Arena Quesito. Christian still going to do a good job of keeping Bell back. Not dealing too much damage to Adinho. On the right side, though, Firecrow is able to get a kill on Toxic. And Chasmac Gaming remains in the lead. Gasito is still trying to find an angle onto Firecrow. It might be a lot easier once Toxic is able to get on the right side and start pinching Firecrow. That would definitely force Firecrow back and maybe open up some possibilities for Arena Quesito to find openings, but still, so much damage is rolling onto Toxic, and he's just not really able to keep up. Has to back out a little bit. Meanwhile, also, Tufa is hanging on to a super. He didn't use it just now, as that sandbag is pretty much blocking his line of sight. Could go for one now. He needs the support of Adinho. There's the emergency super. He's not able to get a kill off of it. Adinho tries his best. Dio la remontada, chaval. De 0 a 3 a 5 a 3. Byron's healing. Now Arena Quesito are on the defensive. Yeah, and they even elect to open up the map a little bit here, which is very interesting. 5-5. Sigue ganando Arena Quesito por la estrella azul. They just need to hang on defense, either find themselves a kill or just stay up at this point. Firecrow looking to get aggressive. Tufa entering the ring as well, and Adinho firing some shots. 4 seconds remaining. The heals coming forward, and a kill from Christian should get the job. 7-5. Easy. Taking game number 1. Good stuff for Arena Quesito. Already, we're starting to see how Quesito. matchup this is going Hola, Juan. to be. Because it went back and forth and back and forth and back. But still, I really like the Mr. P plays, keeping Bell back. It was very, very clear that Adinho was going to be the main counter to any sort of pushes that Arena Quesito could make in here. Adinho is going to be taking up residence on the right lane versus Toxic. We'll already see Toxic trying gradually to migrate over to the left side. Getting that lane swap with Se ha comido una planta, Espero se ha comido una planta. Christian's not going to let it happen quite yet, though. They need to find their footing, need to heal up a little bit first. But still, Toxic now swaps on the right side for Sprout. We see all kinds of lane switches. It's like musical lanes, if you will. Musical dice Gusito? lanes. Gusito? Once one person Dice swaps Gusito? the lane for an ideal matchup, well, the enemy swaps, and then it just happens over and over and over again, Kenny. Yeah, it is an interesting thing to point out as well. Bell's going to do really well into the spawners here and into the sandbags as well, so plenty of opportunity. And of course, Bell going to be somebody that just does really well on this map. You know, it's going to have the ability to drop down the nest eggs, those traps that you see spawning down, one right in front of that top right wall there. Do trip up the enemy, they slow them down, makes things really easy for Sharpshooter to connect shots on. Still 45 seconds roughly left, and Christian could find himself in a tough spot here. Thankfully, our friend Byron on the right does manage to help out a little bit. ¿Tú tienes la misma barba que yo, Antonio? Yo tengo mucha barba, Yo tengo mucha barba, Tómate un café para el sueño, pero es que no tengo sueño, Edgar, es cansancio. Y mucosidad, y malestar. Además, si me tomo un café ahora, no duermo. ¿Quieres eso? 1-0. Madre mía, como ganen por esto... No, ¿ganarán por esto? Vale. Pues primer puntito para Quesito. Es horrible el COVID. A ver, es un resfriado ahora mismo. Es un resfriado, así que... It was fairly convincing in game number 2 compared to the first, you know, a little back and forth going around, but you know, I think this is fair to say that I expect it to be pretty competitive throughout, and just a reminder to everyone at home too, you know, it's a 3 out of 5 now. This isn't quite set point yet or anything like that, but they've got a long road ahead of them. 1-0 lead to start things off is very beneficial for the side of Arena Quesito, who are trying to prove their namesake here. They're really trying to show that they're one of those teams that can consistently show up to a grand final. Last month's bracket, just because it had Chasmic lining up against AQM in the first round does not mean they couldn't do it themselves anyways.
So for both of these teams, I think this is really big to kind of prove themselves as those at least the second best team in the region, assuming that AQM can hold on again. Voy a hablar contigo en Twitter. Sí, claro. Ahora más votaciones. No puedo votar y hasta ahora me estoy conectando solo por votar el último partido. Hoy solamente van a haber 2 votaciones más. Six o Clash y los ganadores de aquí. Pedritos, me voy a ir, ¿vale? Con vuestro permiso, espero que me perdonáis, pero esta mañana he estado pues 4 horas en directo, casi 5, ¿no? O he estado más de 5 horas. Ahora llevo 3 horas en directo y me estoy notando que necesito descansar. Prefiero descansar porque si no, voy a arrastrar esto y prefiero no arrastrarlo. Me sabe mal, pero de verdad que llevo un ratito así. Llevo un ratito así y ya sabéis que yo aguanto lo que sea, pero a veces la mejor es la salud. Incluso entender que yo hoy no debería de haber hecho directo. ¿Sabes? Yo hoy no debería de haber hecho directo. Tendría que haber descansado por COVID. Pero igualmente, escuchadme bien. Yo ya os voy a decir fácilmente lo que tenéis que votar, ¿vale? Vosotros desde la misma página, ¿vale? Desde la misma página. Desde la misma página, ¿vale? Desde donde estáis votando, votar Arena Quesito, votar Clash y después votar Clash, ¿vale? Y sobre todo votar después al jugador que más os ha gustado, ¿vale? Quedan 3 partidas, podéis conseguir ahora mismo 300, 450 puntos. Si vienen preguntas después, podéis conseguir 500 o 550 puntos. O sea, si tenéis ahora mismo 1500, 1600 puntos, lo conseguís fácil, ¿vale? Voy a descansar, Petritos. Creo que me lo merezco como nunca, sinceramente. ¿Conoces a todos los equipos o conoces a alguno? No, a Unima no los conocía, a WJM tampoco, los demás sí. A veces no conoces el equipo, pero sí que conoces los jugadores. Petritos guapos, nos vemos. Me voy a descansar, voy a darme una duchita, voy a tomarme algo y nos vemos el lunes, si estoy bien, que yo creo que voy a estar bien, ¿vale, guapos? Chao, hermosos, que vaya muy bien el día. Joder.